con los barómetros anunciando un inminente temporal, al alba del día 21 de octubre, a unas 20 millas al sudeste del Cabo Trafalgar, la batalla es inevitable. Durante más de 12 horas, la flor y nata de las marinas más potentes de la época miden sus fuerzas en un combate tras el que nada será igual. Españoles, británicos y franceses darán ejemplo de valentía, sacrificio y sentido del deber, en un enfrentamiento trabado y confuso donde la genialidad de Nelson brillará por última vez. Así que, oído al parche, porque hoy nos vamos a la batalla de Trafalgar. Memorias de un tambor. Hola, bienvenidos de nuevo, otra vez a estos programas. Hoy toca Trafalgar. Aunque hemos hecho ya algunas veces la introducción a este periodo histórico en otros podcasts, evidentemente tenemos que hacer otra vez un pequeño repaso a cómo estaba la situación de entonces, ¿no? Estamos hablando de una transición del siglo XVIII al XIX. Momento muy difícil en el cual nos encontramos con el auge de Napoleón, de la Francia postrevolucionaria, el auge de Inglaterra como potencia naval y un declive de España absolutamente definitivo. ¿Qué pasa al siglo XVIII? Bueno, pues los finales del XVIII o durante todo el siglo XVIII se produjo ese periodo llamado de la Ilustración, que en paralelo a esas monarquías absolutas que había en Europa, pues se llamó el siglo de las luces. Siglo de las luces, porque de alguna manera se intentó usar la razón para explicar prácticamente todo, dar sentido a la vida utilizando la razón. El siglo XVIII fue un siglo lleno de guerras. Los ejércitos eran cada vez más potentes, más numerosos, las armas mucho más contundentes. Realmente los países toman conciencia de que entre la relación entre el avance tecnológico y el poder militar, ¿no? y el poder de la nación. ¿Y en España qué pasaba? Pues en España, en la segunda mitad del XVIII, reinaba Carlos III. Carlos III, que reinó entre 1759 y 1788. Durante este periodo tuvimos dos guerras contra Inglaterra aliados con Francia, la Guerra de los 7 años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Pero estas guerras nos llevaron a una crisis económica tremenda. No estábamos ya para estar en conflictos bélicos, ni mucho menos. Y esto se acusaría después, como ahora veremos cuando hablemos de Trafalgar. ¿Por qué estábamos aliados con Francia? Pues teníamos una alianza con Francia, primero, para estar unidos contra esa amenaza de Inglaterra y su poderío en los mares. Y segundo, porque tanto en España como en Francia reinaban borbones y había lo que se llamaban una serie de pactos de familia que hacían que uno se ayudara al otro. Comentábamos también en las otras introducciones, lo importante, vamos a ir un poquito por encima porque no quiero tampoco repetir toda la intro que hicimos en otros programas, pero es muy importante recordar la importancia de la tasa de población que existía en cada país. Comentábamos que a finales del 18 España tenía unos 10 millones de habitantes, Inglaterra 15 millones y Francia casi llegaba a los 30. Evidentemente este factor va a ser fundamental para entender qué pasó durante luego el siglo XIX. En España, ¿qué es lo que nos interesa? Va a reinar después de Carlos III, va a reinar Carlos IV, que reinará entre 1788 y 1808, fatídico año. Y la introducción del asunto viene de la Revolución Francesa. Como todos sabéis, a últimos del 18, 1789, se produce la Revolución Francesa, lo cual trastoca toda la estabilidad de alianzas que tiene España con Francia. Porque se encuentra con que su tradicional aliado ahora está gobernado por unas juntas revolucionarias, ¿no? Entonces Carlos IV se encuentra en esta encrucijada. Aparte que tiene un carácter poco decidido, le toca bailar con la más fea y es elegir entre ir contra Inglaterra o contra la revolución. Ambas opciones tenían sus problemas. Tras un primer momento en el que reaccionó como potencia, del antiguo régimen, ¿no? Esa potencia monárquica absoluta, que reaccionó automáticamente contra la Revolución Francesa, que tuvimos una guerra con Francia en la cual salimos derrotados, y eso nos llevó a un sometimiento bajo los franceses, bajo el puño de Napoleón, que nos marcó absolutamente el futuro. Se firmó la Paz de Basilea
y bueno, había un temor a que la revolución en Francia fuera exportada a España, un temor enorme. Ese temor además fue encima acompañado, como antes comentaba, por un ascenso enorme o fulgurante de Napoleón Bonaparte, que automáticamente puso sus ojos en España, y se firmó en 1796 el Tratado de San Ildefonso, un tratado que iba a ser ya de alianza total con Francia. Desventajoso para España, desde luego, pero se hizo, como antes os comentaba, bajo presión. España no tenía ninguna fuerza para pactar con Francia, y bueno, se tuvo que rendir a las exigencias de la Francia revolucionaria. Solamente era positivo, ¿por qué? Bueno, porque esa alianza con Francia seguía protegiendo los intereses nuestros, sobre todo en las provincias en América, frente a Inglaterra. Pero aliados con Francia nos obligaba a entrar en guerra contra Inglaterra, como antes comentaba, que no era precisamente lo ideal para nuestras arcas y nuestra disposición en aquellos tiempos. Así que no pasó un año y pasamos de luchar contra la Francia revolucionaria, a estar aliados de ellos, ser aliados suyos. Fijaos lo que es una monarquía antirrevolucionaria aliada con una potencia revolucionaria en sí. La cosa tiene su tela. La siguiente guerra, ya aliados con Francia, comienza en 1796 y durará hasta 1802. Recordemos que Trafalgar se produjo en 1805, es decir, esta guerra que vamos a tocar ahora muy por encima no llega a Trafalgar. Bueno, pues esta guerra supuso ya la bancarrota casi definitiva del tesoro español. En esta guerra se produjeron dos batallas que luego hablaremos de ellas, la batalla del Cabo San Vicente y la batalla del Nilo, o la batalla de Abukir. Ya digo que luego vamos a comentarlas un poquito por encima, por la incidencia que luego pudieron tener en Trafalgar. Durante esta guerra también hubo un asedio de los ingleses a Cádiz, y hubo un intento de conquista de Nelson de Tenerife, durante el cual perdió un brazo. También durante esta guerra, comentábamos también en las anteriores introducciones, que se produjo una guerra con Portugal, la llamada Guerra de las Naranjas. Guerra de las Naranjas porque parece ser que Godoy le mandó unas naranjas de la zona a María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, lo cual, bueno, pues avivó más los rumores sobre una supuesta relación entre el valido de Carlos IV Godoy con su mujer, con la reina María Luisa. Bueno, el caso es que esta guerra también fue una cosa forzada, que realmente fue una miniguerra, ¿no? ¿Qué se intentó aquí? Digamos, contentar a Napoleón de alguna manera para que viera que tomamos acciones contra Portugal. Él quería que Portugal dejara de apoyar a Inglaterra, lo tomaba Portugal como una base, ¿no?, de apoyo a los ingleses, y quería conquistar. Y Inglaterra también se lo tomó mal porque atacamos a un aliado, y Portugal, por supuesto, se lo tomó mal porque le atacamos a Portugal. Quiere decir que lo que puso las cosas aún mucho más complicadas con todos, ¿no? Bueno, pues esta guerra va a terminar, la guerra, no la de las naranjas, hablo de la guerra contra Inglaterra, acabó en 1802 con la paz de Amiens, con realmente todos los países absolutamente agotados del esfuerzo bélico. Y esta paz va a durar solo un año. ¿Por qué? Pues porque Napoleón tenía sus tropas, tenía prácticamente 200.000 hombres preparados para invadir Inglaterra. Es decir, la tensión que se vivía entre Francia e Inglaterra era absolutamente terrible. Y por eso digo que este periodo entre guerras solo duró un año. Estaba Napoleón pendiente, de tener una superioridad naval en el Canal de la Mancha para lanzar sus tropas sobre terreno británico e invadir Inglaterra. Este fue el motivo por el que Napoleón no invadió España antes, está claro. Necesitaba tenernos como aliados, y sobre todo necesitaba nuestra flota. Una flota que no era la mejor de nuestra historia, pero de luego era una flota fuerte y con una gran capacidad todavía. Inglaterra, ¿qué pasaba? Pues que veía como Napoleón preparaba sus tropas al otro lado del canal. Veía cómo además Napoleón estaba intentando bloquear el comercio con Inglaterra en todo el continente europeo. Era una política de aislamiento de Inglaterra, cerrándole los puertos europeos, lo cual llegaron los ingleses a acusar, y bastante. Y además también los españoles estaban acabando o controlando mucho el contrabando inglés en América, con lo cual Inglaterra empezaba a encontrarse realmente acogotada y debilitada económicamente por toda esta serie de cosas que hemos comentado. Esta tensión no se puede aguantar y, como digo, en menos de un año estalla otra vez la guerra entre Francia e Inglaterra. Inglaterra, apoyada por Austria y Rusia, pues lideró una nueva coalición contra la Francia revolucionaria. Y España, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Una España que estaba en bancarrota, como antes comentábamos, una España agotada por las guerras,
un panorama realmente terrible. Pues lo que va a hacer es intentar pactar con Napoleón. Y propuso pagar a Francia una renta de 6 millones de reales mensuales para evitar la entrada en guerra. Un pago, una suma importante, que lo que hizo fue pues dejarnos las arcas más vacías de los que estaban. Inglaterra, ¿qué dijo ante este pago a Francia? Pues Inglaterra lo que pasó es que no aceptó ese pago. Dijeron que este pago a Francia, que evidentemente nos convertía en aliados de Francia, y que eso no lo iba a permitir. Los ingleses se tiraron a por nuestra flota, evidentemente, sin declaración previa de hostilidades, sin declaración previa de guerra. Hubo, por lo menos, he visto registrados al menos 7 u 8 ataques a barcos españoles en diferentes lugares de los océanos, todos sin declaración previa de guerra, auténticamente esperpéntico. Y España aguantaba porque no podía entrar en guerra con Inglaterra, y aguantó estas provocaciones hasta el infinito. Todo hasta que llegó el 5 de octubre de 1804, cerca del Cabo Santa María, en la costa de Portugal, pues una flota de fragatas españolas que traía dinero y pasajeros civiles desde América, pues fue atacada sin previo aviso por una flota inglesa, ya digo, sin estar en guerra para nada, ni haberse declarado la guerra todavía. Era la famosa fragata Mercedes, que ya comentábamos, vuelvo a repetir en algunas introducciones. Pues este ataque hizo que estallara la famosa fragata Mercedes. Murieron muchos civiles, murieron unas 270 personas entre, civiles y militares y marineros que iban en las fragatas. El resto de las fragatas, eran 4 fragatas, la Mercedes y 3 más. Las 3 restantes fueron llevadas a Inglaterra, allí fueron saqueadas. Este es el famoso caso de la fragata Mercedes, de las famosas monedas, ¿no? El tesoro del Odyssey, en fin, ya sabéis el tema como que ha estado de actualidad no hace mucho. Pues tras este ataque vergonzoso, absolutamente vergonzoso, que hicieron los ingleses sobre esta flota que iba absolutamente sin aviso previo, pues España tuvo que declarar la guerra a Inglaterra. Se la declaró en diciembre de 1804. Fijaos que pasaron 2 meses después de esta barbaridad. España esperó 2 meses a declarar la guerra a Inglaterra porque no podía hacerlo antes. Es decir, forzó hasta el último momento la política para no entrar en guerra. Y Napoleón, Napoleón cuando vio esto, pues fijaos, se frotó las manos, y ahora sí que veía a España como aliada, y veía como ahora España le ayudaría sin ningún tipo de condición. Como siempre comentamos, subrayar muy mucho lo crítico de la situación, que hace que esos momentos sean más importantes para nuestra historia, porque es cuando realmente nos defendemos en circunstancias desfavorables. Cuando vamos a favor de viento, pues todo va muy bien, pero cuando realmente las acciones son dignas de comentar y de subrayar, es ahora, cuando estamos en los momentos más críticos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Realmente se puede considerar este ataque a la fragata Mercedes, o este ataque a esta flota española, el hundimiento de esta fragata, pues se ha considerado siempre como el preludio a la batalla de Trafalgar. Y hoy tenemos una novedad, y es que vamos a presentar, por primera vez en estos podcasts de Memorias de un Tambor, pues tenemos un invitado. El primer invitado, y bien invitado primero porque es muy amigo mío, y sabe muchísimo sobre el tema que íbamos a tratar, que es Trafalgar. Y me ha apetecido que nos acompañe, y vamos a convertir un poquito el podcast de hoy en una pequeña tertulia sobre todos los sucesos que acontecieron en estos momentos, ¿no?, tan cruciales. Y me ha parecido que, sobre todo porque es amigo y le conozco hace ya mucho tiempo. Y segundo, porque además, como antes os comentaba, sabe bastante sobre el tema porque ha escrito un libro, aunque no lo ha publicado. Es tan cabezón y tan perfeccionista que lo repite, lo repasa, y como yo le digo, no lo vas a sacar nunca a la luz. Se llama Anatomía de una derrota, desde la batalla de Trafalgar. Ha estado investigando para elaborar el libro, pues casi 3 años, investigando fondos de bibliotecas, la biblioteca del Museo Naval. En fin, yo desde que lo conozco a nuestro amigo Crisanto, se llama Crisanto, ya os digo que es una persona que sabe, y me apetece un montón que comparta hoy micrófono con nosotros, y seguro que lo vamos a pasar muy bien. Crisanto, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues mira, aquí estamos. ¿Animado? Gracias por invitarme un placer. programa.
por fin, vamos, así ya no hablo yo siempre solo, que parece que un día me voy a volver loco aquí delante del micrófono. Pues vamos a ver, hemos dejado la introducción en el suceso de la fragata Mercedes. Suceso de la fragata Mercedes que, como todo el mundo ya hemos comentado en algunos otros capítulos, supone una provocación tan enorme que nos lleva a la guerra contra Inglaterra. Entonces, bueno, yo quería preguntarte un poco, aunque va a ser a modo un poco de entrevista, pero vamos a intervenir los dos sobre el asunto, aunque sabes tú bastante más de esto que yo, pero quería hablar un poquito de, a partir de entonces, ¿qué va a ocurrir? Es decir, una vez que España entra en guerra con Inglaterra, como hemos comentado en la introducción, una España debilitada, una España muy debilitada, una Inglaterra en ascensión, Napoleón que nos tiene absolutamente presionados y maniatados, y España se ve obligada a entrar en guerra ante este suceso que ya es una provocación, no solamente este suceso, sino los otros ataques que hubo a más navíos, son lo que este ya es absolutamente ya delendable. Nos vemos abocados a la guerra y ¿cuál es el plan de esta? Por fin Napoleón tiene la armada combinada a su disposición, es decir, los franceses y españoles, una armada que junta puede hacer sombra a la inglesa. Bueno, entonces nos vemos ya en guerra con Inglaterra y Napoleón tiene un plan. Lo que se ha conocido siempre como la distracción del Caribe. ¿En qué consiste, Crisanto, la distracción del Caribe? Bueno, pues como sabéis, la idea de Napoleón es despejar de barcos ingleses el Canal de la Mancha. ¿Vale? Entonces, él está tan convencido de su plan que incluso llega a decir que con unas pocas horas es capaz de invadir la isla. ¿Qué tienen que hacer las flotas? La flota aliada o combinada lo que tiene que hacer es irse hacia las Antillas y atraer a la flota británica, al mayor número de barcos posibles, para, pues haciendo una serie de invasiones de islas y combates por ahí por las Antillas, hacer que los ingleses muerdan el anzuelo y despejen un poco el Canal de la Mancha. Y alejar el grueso de la flota inglesa, alejarlo del teatro de operaciones del Canal de la Mancha. Bueno, entonces, ¿cuándo se une la flota francesa y la española? Realmente, ¿cómo se unen para formar una flota combinada? Pues la idea fundamental es que el puerto más importante del Mediterráneo, francés, que es Tolón, allí está al mando el almirante Villeneuve, ¿no? Entonces él sale de este puerto y pasa por Cartagena. Sin embargo, pasa tan deprisa que no es capaz de esperar que los barcos que hay allí preparados españoles se unan a su flota. Sin embargo, al pasar el estrecho de Gibraltar, sí consigue unírsele una división del teniente general Gravina. En Cádiz. En Cádiz, sí. O sea que podemos decir que en Cádiz es donde hay ya un núcleo de la flota que ya se une, la flota francesa con la española, ¿no? Es el primer momento en el que hay una unión de esta flota, ¿no? En Cádiz. Vale, entonces comenzamos lo que es llamada la distracción del Caribe, ¿no? Es decir, lo que se ha conocido siempre como vamos a jugar al gato y al ratón, vamos a hacer que Nelson nos siga y para llevar una flota numerosa de barcos españoles y franceses. ¿Y qué ocurre en el Caribe? Pues lo que ocurre en el Caribe es que, pues hay una serie de combates, hay un desembarco, la infantería marina española consigue ocupar ciertos bastiones británicos y, por ejemplo, en el Diamante, ¿no? Causando muchas bajas entre las tropas españolas. El francés, Villeneuve, está por allí siguiendo un poco los mandatos de Napoleón. Sin embargo, cuando se entera de que Nelson en persona es el que le está persiguiendo, le entra prisa. No consigue realizar todos los objetivos que le ha procurado Napoleón y precipitadamente vuelve a Europa. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito y viene a colación el asunto, ¿por qué Villeneuve, que es el jefe de la Armada Combinada hispano-francesa, por qué tiene esta prisa por volver? Yo quería que nos comentaras un poquito, muy por encima. Siempre se ha hablado del efecto de miedo que tenía Villeneuve a Nelson, porque hubo un precedente en la batalla de Aboukir en el Nilo. ¿Nos puedes contar algo sobre esa batalla en la guerra anterior? Sí. Hubo ahí una batalla enorme cerca de lo que se conoció como la batalla del Nilo, en la bahía de Aboukir. ¿Qué pasó ahí para que influenciara tanto a Villeneuve ese supuesto miedo a Nelson? Bueno, pues allí había llegado en 1798 la escuadra del Mediterráneo francesa, al mando del almirante Brace, que era uno de los más importantes que tenían los franceses entonces. Villeneuve estaba como contraalmirante. Y esta flota es para que Napoleón desembarque en Egipto y haga su campaña de Egipto, ¿no? Los ingleses, lógicamente, le persiguen. Quien le persigue es Nelson, que gracias a su
ascenso después de la batalla de San Vicente es contraalmirante y persigue a los franceses por todo el Mediterráneo sin encontrarlos, hasta que por fin, el 1 de agosto, los encuentra formados en línea en la bahía de Buquir. Bueno, hay que decir que ¿por qué estamos hablando de Egipto? Porque Napoleón fue allí con sus tropas de alguna manera para presionar al ya imperio británico en la India. Es decir, la idea de las batallas en Egipto son por eso, porque es una zona estratégica para ambos. En cuanto a Napoleón intentó ahogar a los británicos en sus comunicaciones con la India en la zona de Egipto, ¿no? La zona de lo que es el Mar Rojo. Vale, entonces estamos hablando de que Villeneuve es derrotado ampliamente en Aboukir, la flota francesa es prácticamente destrozada. Sí. Y siempre hasta el propio Nelson, perdona, comenta que es una masacre. O sea, que es que realmente la disposición francesa con los barcos al ancla, uno detrás de otro en una línea, todos parados y cometiendo un error catastrófico el almirante francés al pensar que los ingleses no serán capaces de meterse en aguas poco profundas. Él cree, el francés, que con sus barcos puestos en línea y parados puede destrozar al inglés que se atreva a atacarlos. Y el inglés lo que hace es pasar por aguas poco profundas por la espalda de lo que ha preparado el almirante francés, con lo cual atacan los ingleses por tanto por estribor como por babor de los barcos franceses y los destroza. Es una mortandad enorme, hasta el punto que el barco insignia francés, donde está el almirante Brace, explota, salta en pedazos porque se extiende un fuego por la Santa Bárbara y bueno. Y Villeneuve logra escapar, ¿no?, de la batalla. Sí. Villeneuve en ese momento, cuando explota el barco de su almirante, lo que hace es escapar a toda costa. Consigue salvarse él, otro barco y 2 fragatas. O sea que entonces, para resumir, efectivamente hay un efecto Aboukir sobre Villeneuve. O sea, Villeneuve ve lo que ha hecho Nelson, lo que es unos dicen intrépido, otros dicen temerario. Yo creo que es más bien temerario Nelson, luego hablaremos sobre Nelson. Y los bate a los franceses, que les destroza la escuadra, con lo cual va a crear ya si no miedo, un respeto ya excesivo. Es que hay otra masacre también que provoca Nelson en el ataque a la flota danesa los daneses también. De Copenhague, que también los ataca de la misma manera. Es decir, los franceses lo sufren en 1798 y los daneses lo sufren en 1801. Entonces, claro, la leyenda que tiene Nelson ya impone, sí. Bueno, entonces hemos visto un precedente de por qué Villeneuve, que le tenemos ahora mismo en el Caribe, con la flota hispano-francesa dando vueltas intentando despistar a Nelson, que le sigue, de hecho le sigue a Villeneuve. Es decir, y parece ser que Gravina, que va de segundo comandante de la flota, le dice a Villeneuve que vamos a aprovechar que estamos aquí para retomar, o sea, para reconquistar la Trinidad, para dar un golpe fuerte a los ingleses en el Caribe, y Villeneuve dice que no. ¿Y qué pasa? Pues se vuelve corriendo a Europa. Es decir, no ha desembarcado las tropas ni españolas ni francesas, que había una enorme cantidad de soldados. No ha desembarcado los pertrechos de artillería pesada de campaña. Da una sensación enormemente negativa. Sí. Es decir, la moral de este grupo de combate, de esta escuadra, cae en picado y empiezan a surgir ya críticas cara a cara al almirante. O sea, es decir, hasta sus propios generales se cruzan cartas cuando llegan a España, ¿no? Al final de este periplo, con Napoleón y con los ministros de entonces, que consideran a Villeneuve una persona irresoluta y bueno, pues que no toma decisiones, que sale corriendo, que en fin, una cosa bastante poco común visto hasta entonces, claro. Bueno, hay otro factor y ya hago un poco inciso, es que este intento en el momento Villeneuve, lo que hace es salir del Caribe en cuanto sabe que Nelson llega por allí. Le llegan una serie de correos de fragatas que han detectado a Nelson por la zona y dice, bueno, y le entra ya las prisas por volver a Europa. Pero hay que decir que la flota combinada hispano-francesa no llega a ser todo lo que Napoleón quiere que sea toda la fuerza completa, porque
parte de la escuadra francesa se queda en Brest sí. Bloqueada, ¿no? por los ingleses, porque parece ser, ¿no?, que el mando de la flota no iba a ser Villeneuve, iba a ser Ganteaume, que era el que tenía que haber salido del puerto de Brest, unirse a Villeneuve en el Caribe y comandar una flota mucho más numerosa, pero comandada por Ganteaume. Es decir, sí, que Villeneuve no es el destinado a mandar la flota realmente. Realmente el que tiene los mandos y quien tiene las cartas de operaciones y quien tiene los cuadernos de banderas es Villeneuve, no es Ganteaume. La idea de Ganteaume, claro, sí es verdad que cuando Napoleón se entera que Villeneuve vuelve del Caribe de esta forma tan sorprendente, en un momento de ira sí considera que Ganteaume se tiene que hacer con el mando, pero solo cuando se hayan reunido las dos flotas, no antes. Es decir, que Ganteaume se haría jefe de esta escuadra, o de esta enorme escuadra, para combatir en el canal, en el caso de que Villeneuve hubiera llegado a Brest y hubiera conseguido desbloquearlo, pero no es desde el principio la idea de Napoleón. Bueno, pues resumiendo el tema, tenemos a la flota hispano-francesa en el Caribe, con Villeneuve ya volviendo hacia Europa, sabiendo que Nelson está cerca, desobedeciendo a Napoleón, que le dice que espera ahí una serie de días para que su campaña sea al hombre. Sí, y esperar a Alemán y a otros almirantes. A otras pequeñas escuadras, ¿no? Que se les tiene que unir. Villeneuve dice que de aquí ya sobra, que Nelson huele a Nelson y se viene para, ¿no? Tal. Bien, entonces, hay otro tema importante que muchos historiadores han hablado, y es que Napoleón lo que hace, diseña este plan de distracción en el Caribe para que los ingleses acudan al Caribe, pero de una manera un poco pensando en el ejército de tierra, es decir, calcula los movimientos como si fueran en tierra. Pero sí, Napoleón no conoce, digamos, eso se sacó siempre a Napoleón. Sí, eso siempre se le ha criticado, porque claro, Napoleón era un maestro en el combate terrestre. Sin embargo, parece ser que quiere utilizar las flotas con esa exactitud militar como si fueran soldado de pie, ¿no? Como si fueran divisiones, ¿no?, de tierra. Y bueno, un ejemplo que todo el mundo va a entender es que cuando vuelven esta escuadra de las Antillas, el objetivo es intentar meterse en el puerto de Ferrol. Llegan el día 10 de julio y hasta el día 21 no pueden acometer la entrada al Ferrol por vientos contrarios. Es decir, Napoleón nunca piensa en estas cosas. En el clima, eso se le ha reprochado. Estamos hablando de que está una flota enorme, 11 días, esperando, organizándose, esperando para entrar en el puerto de Ferrol, que es su destino, ¿no? Y eso no está contemplado en los planes de Napoleón. Napoleón era demasiado exacto y entonces estas cosas, pues claro, al final conducen a que sus almirantes estén muy distraídos realmente de lo que es el objetivo fundamental, ¿no? Porque están más preocupados en conseguir esos tiempos que en aplicar la estrategia general de confluir todas las flotas en un momento determinado en alguna parte. Bueno, pues nos encontramos, se han dado media vuelta. Nelson vuelve, también sabe que la flota combinada, hablaremos de ella como combinada, la hispano-francesa, ya vuelve hacia la península. Vale, entonces llega la escuadra hispano-francesa a la zona de Galicia, quieren entrar el Ferrol, no pueden, y se va a producir el famoso combate de la batalla de Finisterre. ¿Qué ocurre en la batalla de Finisterre? Bueno, pues la flota combinada, la flota franco-española, se enfrenta a una flota inglesa comandada por el vicealmirante Calder. Son 21 barcos aliados contra 15 ingleses. La niebla, en fin. La cosa es que por una serie de maniobras que hace la flota combinada, los españoles son los que empiezan el combate. Son los que empiezan el combate y pierden 2 barcos. Aquí se produce un problema grave en las relaciones interaliadas porque el almirante francés se ha empeñado en combatir en línea, siendo su escuadra mucho mayor que la británica, tiene al menos 6 barcos que no luchan, que los podía haber utilizado para bordear o para intentar rodear la retaguardia inglesa. En fin, la cosa es que es un poco desastre el combate. Los españoles se luchan como jabatos. De hecho, hasta Napoleón se le ha oído textual decir que los españoles luchan como leones. Y tilda a Villeneuve como un cobarde porque ha dejado que 2 presas españolas, que no se dan cuenta los propios españoles hasta el día siguiente, hasta el día 23, por la niebla, que han perdido 2 barcos, sean represados por los ingleses. Y bueno, pues al final es un combate un poco confuso, pero que los españoles han perdido 2 barcos.
Esto produce un malestar enorme entre los españoles. De hecho, Napoleón exige, por peticiones lógicamente de Gravina, de los mandos españoles, que los franceses y los españoles vayan ya contrapeados. Es decir, un barco francés, un barco español, un barco español, porque los españoles ven que sus aliados franceses no tienen muchas ganas de pelear. Nunca he entendido esto. Villeneuve llega con la flota hispano-francesa, vale, tiene este pequeña, bueno, es una pequeña batalla realmente en la cual tenemos la de perder, crea esta desconfianza entre franceses y españoles. Como tú bien decías, a partir de ahora se exige que vayan unos sí y otros no, para que no ocurra otra vez de esto de que dejar vendidos a siempre a los mismos. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué Villeneuve no va hacia Brest, o sea, no va hacia el Canal de la Mancha como tenía ordenado? ¿Y por qué va a Cádiz? Esa es la pregunta que tengo. Es una cosa increíble. Es increíble, ¿no? Es increíble porque además tiene órdenes taxativas. O sea, es que es una cosa increíble de ir a Brest. Yo creo que es fundamentalmente por una desorganización, que es lo que comentábamos antes de la exactitud en los tiempos que requería Napoleón y que no se producen con las flotas. Y es que tenía que estar en un crucero Villeneuve esperando un refuerzo de la flota de Roquefort, que es otra flota que no está bloqueada. Claro, es que estamos hablando de eso, de que la idea de Napoleón es llegar con la flota hispano-francesa, desbloquear los que hay en Brest, echar a los ingleses del bloqueo y sumarlos a la flota, con lo cual la flota era bastante numerosa. Entonces, a tu juicio, ¿por qué Villeneuve va a Cádiz y no va al Canal de la Mancha? ¿Por qué no va a liberar la flota francesa en Brest, a sumar navíos? ¿Por qué se va a Cádiz? Porque realmente es el momento crítico de la campaña. Él está obsesionado con su inferioridad. Entonces lo que tiene es miedo en realidad. O sea, no hay ninguna explicación que sea lógica, porque bien, es verdad que tenía que haber un refuerzo con la flota de Roquefort que no estaba bloqueada, pero el hombre al no conseguir ese refuerzo toma la decisión de ir a Cádiz porque en Cádiz está el Santísima Trinidad, que es uno de los barcos más grandes del mundo. Sí, es decir, se quiere reforzar. Claro, hay barcos españoles que no se han sumado antes a la flota combinada. Está obsesionado con que después del ataque de Finisterre ha perdido unos barcos y entonces él cree que con menos de 20 barcos no va a ningún sitio. Y entonces tira hacia Cádiz. Y Cádiz es un puerto muy seguro, en principio, ¿no? O sea, lo que busca es refugio y renuncia a la misión principal de Napoleón, que es ir hacia el Canal de la Mancha. Es que estamos hablando de un despropósito. Claro, aquí se critica mucho a Villeneuve como culpable de la derrota de Trafalgar, culpable de la derrota de la campaña, con una persona que le sobrepasan los acontecimientos, y estamos viendo que realmente es verdad. Sí. Y luego veremos en la batalla cómo ya se ratifica esta teoría, ¿no? de la poca capacidad de Villeneuve como almirante de una flota tan grande. De hecho, José Carlos, cuando Napoleón se entera de que Villeneuve tira hacia Cádiz, lo que hace es abandonar la idea de la invasión del canal. Ya se dedica exclusivamente durante un día entero a pensar en las próximas batallas terrestres contra Austria. Sí, bueno, de hecho Napoleón cuando recibe la noticia de que la armada española y francesa no van hacia allá, desiste de la invasión y su ejército se traslada para combatir con los rusos y austriacos que será la batalla de Austerlitz. Exactamente. O sea, realmente Napoleón desiste ya absolutamente de la invasión de Inglaterra. De hecho, ya incluso destituye a Villeneuve, al menos en los papeles. Bueno, pues recapitulamos. Nos encontramos con que la escuadra hispano-francesa ya va camino de Cádiz y les persigue, evidentemente Nelson. Ya sabe que se dirigen hacia allá. De hecho, Nelson, la escuadra de Nelson, que al llegar a retornar a Europa, lo que hace es irse a Gibraltar. Y bueno, ya tiene noticias de que la escuadra combinada está en Cádiz, es decir, están los gruesos de las dos flotas están cerca. Y aquí es donde se va a producir vamos ya camino a la batalla. Bueno, pues nos encontramos ya en los prolegómenos lo que va a ser la batalla de Trafalgar. Parece que Nelson quería proteger, ¿no? Más que nada el Mediterráneo, era un poco la obsesión de Nelson, ¿no? Sí. Un poquito, ¿no? Por eso Nelson siempre está oscilando por el ámbito mediterráneo, es lo que él tiene la obsesión, ¿no? De alguna manera, ¿no? Él está convencido de que Villeneuve, cuando vuelve de las Antillas, va directamente al Mediterráneo.
y por eso él vuelve rápidamente hacia la zona del estrecho. Sí, o sea, él piensa que el objetivo de la combinada es el Mediterráneo, no el Canal de la Mancha. Es impresionante porque por qué razón no se encuentran, cuando Villeneuve toma la decisión de ir hacia Cádiz, cómo no se encuentran las dos flotas en la mitad del camino, ¿no? Es un poco curioso. Bueno, pues vale, ya estamos en la zona de la batalla, la flota combinada hispano-francesa y la zona inglesa está en la zona y bueno, queda poco para producirse la batalla. Vamos a hablar un poquito de las flotas. Entonces, numéricamente, las flotas, la combinada de la inglesa, más o menos, ¿se puede dar una cifra de qué estamos hablando? ¿De armamento, de barcos, de condiciones? Sí, pues los aliados son 33 navíos, uno de ellos es el Santísima Trinidad, que es el más grande del mundo, que es de 4 puentes, 3 de 3 puentes y el resto son de 74 cañones. Bueno, cuando hablamos de puentes, ¿qué es eso de los puentes? Puentes son, digamos, los pisos que tiene el barco, de donde se disponen los cañones. O sea, los pisos con cañones, ¿no? Lo que vemos en para decirlo de forma fácil es así. O sea, que la mayoría... Cuanto más pisos, más cañones. Yo lo que veo normalmente los navíos de la época son de dos puentes, ¿no? Sí, lo suyo, ¿verdad? Normal, sí, dos hileras, dos filas de cañones, ¿no? Pero hablamos que los grandes son de 3 y el Santísima Trinidad de 4 puentes. Luego hablamos de Santísima Trinidad si da un poco tiempo porque es un barco que tiene su historia. Y bueno, entonces numéricamente ¿cuántos españoles hay? Pues hay 15 barcos españoles y 18 franceses. 15 y 18. Y 5 fragatas francesas. Y 5 fragatas francesas que conforman la flota combinada. ¿Y los ingleses de Nelson? Y los ingleses son 27 navíos, de los cuales 8 son de 3 puentes. 8 de 3 puentes. Este es un dato muy importante. Claro. Muy importante. Son menos navíos, pero más cañones. Más cañones. Porque cuando hablamos de cañones, vamos a ver, hablamos de cañones para que la gente se unida. Ahora hablamos un poquito más de lo que es un barco, lo que eran las batallas de la época, ¿no? Las batallas navales. Cuando hablamos de cañones en una batalla naval, yo siempre he dicho que las batallas navales es el momento. A nivel militar, yo pienso que es sobre todo en esa batalla del principio del XIX y siglo XVIII, el momento es crítico porque la gente no puede huir de una batalla naval, o sea, no se puede huir, o sea, no puedes recular, no tienes si un barco está desarbolado, por ejemplo, está sin velas, o el barco está sin posibilidad de movimiento y sin posibilidad de navegar, es absolutamente machacado por un navío que tenga posibilidad de moverse a su alrededor. Entonces, vamos a hablar de los cañones, porque numéricamente el cañón es el arma por excelencia de la batalla naval. ¿Cuántos cañones había en la batalla? Sumando todos los cañones de las dos flotas, ¿cuántos cañones se pueden juntar en otra fragata? Aproximadamente unos 5.500 cañones. 5.500 cañones. Sí. Pues fijaros, es muy significativo, pues son 5.500, pero la batalla terrestre, una de las más grandes que hizo Napoleón, la batalla de Borodino en Rusia, se utilizaron unos 1.200. O sea, 1.200 en Borodino y hablamos de 5.500 en Trafalgar. Pero además, evidentemente, los calibres de mar, claro, los calibres que se embarcan no tienen nada que ver con los de tierra. Terriblemente enormes. O sea, los calibres que hay en los barcos, sobre todo en los cañones que se ponen en el piso de abajo del todo de lo que es la primera batería, son terriblemente grandes. Es que yo me gusta mucho la historia napoleónica, fijaos, hago un pequeño inciso, los calibres de tierra creo que oscilaban cañones pequeños de 4 libras. Las libras, digamos, cuando hablamos de libras son digamos el peso de la bala que se mete dentro del cañón. Entonces, digamos, en vez de hablar de calibres, del ancho se hablaba del peso. Pero en tierra, por ejemplo, en las batallas napoleónicas, fijaos que los calibres más representativos eran de 4 libras, de 6, de 8 y de 12, creo recordar. El más grande, 12 libras. El de 12 libras era el más grande de una batalla de tierra, ¿vale? Los cañones más grandes. Pero en los barcos había cañones de 36 libras. 36 libras, sí. O sea, que no es que hubiera 5.500 cañones contra 1.200 en una batalla de tierra, por hacer una comparación. Es que el poder de fuego de esos cañones era 3 veces más. O sea, estamos hablando de una auténtica barbaridad, más que nada para meternos en lo que es una batalla naval y con lo que aquella gente pasaba cuando se habían metido en aquellos cascarones de madera, recibiendo aquellos bolazos tremendos contra cascos de madera y que realmente luego, bueno, y vamos a hablar un poquito del combate. La importancia del cañón, ya hemos hablado de ella, y vamos a hablar un poquito mismo de cómo se desarrollaba el combate. ¿Cuál era, digamos, cómo se entablaba el combate en la época? ¿En línea? ¿O los abordajes? Todas estas historias, ¿qué nos puedes contar? Bueno, hay, digamos, como dos tácticas bien definidas.
De hecho, la batalla de Finisterre fue una batalla en línea, es decir, que las dos escuadras confluyen en paralelo y se cañonean. Sí. Y entonces, bueno, pues en eso consiste lo que es la batalla, ¿no? Por eso se llamaban navíos de línea, porque combatían en línea, ¿no? Unos contra otros. Una cosa, entonces, el nombre de navío de línea viene de eso. Viene de porque... De dos filas se van navegando una en dirección contra la otra y se van pegando bombazos uno a otro hasta... muros de artillería disparándose unos a otros. Vale. Entonces, bueno, esta es la táctica general. Entonces, en que había luego ya cosas especiales. Es decir, por ejemplo, los franceses tácticamente lo que hacían era disparar a las velas, porque su objetivo era apresar barcos. Y en cambio los ingleses, que también hacían esto mismo, lo que sí era disparar al casco para matar a las personas que disparaban los cañones. O sea, hablando que los franceses lo que buscaban era, disparando a las velas, hacer que el barco perdiera la maniobrabilidad, que el barco queda sin gobierno, ¿no? Y luego a por él. Exactamente. Y luego a por él. El inglés lo que hacía es causar, digamos, mortandad y bajas directamente. Y destrozar el barco. Y disparar a los cascos. Porque los ingleses siempre tenían barcos. ¿Los españoles? Los españoles, al estar al mando de los franceses, lo que hacen es, pues eso, seguir las pautas francesas. Tácticas francesas, sí. O sea, disparar prioritariamente a la arboladura del barco, ¿no? A las velas y palos, ¿no? Para dejarlo sin... Bueno, eso en principio son las tácticas. Luego me imagino que en un combate en el mar, con el oleaje, con la falta de puntería de aquellos bichos, me imagino que la bala iría más o menos donde pudiera ir, ¿no? Pero bueno, en principio era la intención primera. ¿Con qué causaban el daño? ¿Con bolas de hierro o cómo era la historia? Balas de hierro. Balas de hierro. La bala rasa, que es la munición normal. Luego tienes la palanqueta, que es dos balas unidas por un eje, que se utiliza fundamentalmente para destrozar los mástiles y las velas, y las jarcias, y dejar sin maniobrabilidad el barco y entonces poderlo machacar. Y luego tienes la metralla, que son sacos de bolas de acero o de bolas de hierro. Bueno, como tú dices bien, efectivamente tenían la bala rasa, la palanqueta para desarbolar los mástiles y las velas, y luego estaba la famosa carronada. La famosa carronada eran unos cañones que los ingleses en principio tenían poco peso, eran cañones un poquito más calibre, los compraron para dotar a barcos pequeños, tal, pero al final se dieron cuenta de que ese cañón que disparaba tenía efectividad a menos distancia, era ideal para meter metralla en él. Es decir, la famosa carronada, la carronada temida, se llama así porque he visto que la empresa se lo fabricaba, se llamaba Carronade no sé cuántos en Escocia, es que lo recordaban, ¿no? Algo así era la cuestión, ¿no? Bueno, ese fue el nombre y temidos por los españoles y los franceses, vamos, pero ni os imagináis. Y porque los disparos de carronada que estaban arriba en la cubierta del barco, en la cubierta de arriba, disparaba contra la cubierta del enemigo y es que arrasaba las cubiertas. O sea, es que había que imaginarse esa cantidad de balas pequeñas, lo que es metralla, barriendo cubiertas. Eran súper temibles. Los aliados también tenían, pero no los usaban con la efectividad de los ingleses. En la Armada Británica estaba generalizado su uso y en las armadas española y francesa en menor medida, porque lo que se utilizaba más eran obuses. Bueno, una pregunta que yo tengo siempre y con la gente que sabe de estas cosas, y ha estudiado y ha leído, y porque siempre hemos oído ese mito de las tripulaciones británicas que eran superiores a las francesas y españolas, que si disparaban tenían mucha más cadencia de disparo, que si eran mejores marineros, que si tal, que si igual. Yo no tengo una idea clara, he leído mucho sobre el tema porque Trafalgar, las campañas del 18 y me encantan el tema naval y he leído mucho y no tengo una idea clara. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Es realmente, podemos pensar que los ingleses están más adiestrados, sean mejores marineros? ¿No? ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver. Tu opinión, porque realmente no vamos a dar aquí ninguna verdad, pero bueno. Eso es pura leyenda. O sea, ¿sí? Es verdad que los británicos parece que estaban como más profesionalizados o más organizados en lo que es las levas de marinería y demás. Porque dicen que procedían de la marina mercante, ¿no? Normalmente los marineros de la flota británica, ¿no? Que eran ya marineros más o menos instruidos, ¿no? No necesariamente, no. Las levas las hacían lo mismo que nosotros los hacían los británicos. Lo que pasa es que en los condados había como una obligación de enviar personas, como los quintos que ha habido en la mili, ¿no? Sí, pero entonces ya cambia la cosa. Estaba mucho más organizado. Claro, cambia. Sí. Pero no quiere decir que fueran mejores. No, porque están mejor organizados. Mejor organizados porque dependía su vida y su subsistencia británica del mar. Siempre se ha dicho que en esta batalla que íbamos los españoles descalzos, sin uniformes, con gente prisioneros sin delitos de sangre, tal. Bueno,
Habría alguno, porque desde luego una forma de redimir las penas era alistarse, efectivamente. Pero no es lo normal. Hombre, siempre se ha hablado ni es lo común. Siempre se ha hablado que sí, que había las tripulaciones, o sea, el famoso tema del problema de personal en la Armada Española. Eso sí que es un hecho. Teníamos menos gente acondicionada para llenar los barcos. O sea, completar tripulaciones. Pero es que en este caso no es correcto. Es, ¿no?, que no en todos. Es decir, en el orden que se forma el 19 de octubre, ¿sí?, faltan 700 artilleros. En una escuadra de 33 barcos, 700 artilleros, teniendo en cuenta que son 7 por 7 exactamente, por cañón. Exactamente, pues bueno, son 100 cañones. Eso significa que sería un barco, sí, entero. Sí. Que repartido entre 33 no son tantos. Oye, por cierto, ahora que hablamos de eso, disparaban, o sea, hemos visto que los barcos disparan a babor y a estribor, es decir, tienen cañones a un lado y otro. Sí. ¿Es verdad eso que no había servidores para los dos lados, sino que unos cuando había que disparar a un lado se iban moviendo de banda a banda del barco para disparar? ¿Eso es así? Sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, que realmente servían, o sea, tenían un cañón, ¿cómo le llamaban? ¿Cañón espejo o algo así? ¿O cómo era la historia? He leído por ahí, sí, el cañón, sí. Bueno, es que no. Estamos aquí de tertulia, como veis, o sea, que estamos hablando y incluso nos contradecimos y me llama la contraria de vez en cuando este hombre, que le da un capón. La verdad es que hablamos mucho de esto en la... Crisanto, que es mi amigo mío, antes os comentaba, a veces cenamos juntos y tenemos tal, y cuando acaba la cena nos vamos por ahí a tomar una cerveza para cerrar la noche, y después de la cena pues siempre acabamos hablando de esto, de Trafalgar o de San Vicente o de Abuquir o de historia de España. A ver, lo pasamos muy bien, por eso se me ocurrió, digo, bueno, vente, y nos cuentas toda tu experiencia sobre el asunto. Por eso me sabe bastante. Estamos tocando el tema muy por encima, muy por encima. Además le da orden antes de empezar el podcast, decir, digo, no te metas en líos porque nos llevamos 6 horas. Lo estamos hablando, le tengo aquí, le fui frenando con gesto, le diciendo, corta, tal. Y el hombre se está frenando porque sabe muchísimo sobre el tema. Pero bueno, es que no tenemos tiempo. Ya ves, ya me he perdido. Estamos hablando de las estamos hablando de los barcos, de la leyenda de la superioridad británica. Primero, las dotaciones o las marinerías que había en ambas flotas eran similares. Es verdad que faltaban algunos artilleros que se suplen con artilleros de tierra, y en algunos barcos hay más de los que se consideran o son necesarios, ¿no? En el Santísima Trinidad había más gente. ¿Y los mandos? Los marineros, o sea, los oficiales, la oficialidad española, francesa e inglesa, ¿vemos diferencias o no? No, para nada, son semejantes. Lo que pasa que, bueno, es verdad que la oficialidad española, sobre todo los comandantes de barco o navíos, son gente muy preparada. Uh-huh. Sí, algunos hasta científicos. O sea, sí, muchos. Sí, muy ilustrados. Claro, ilustrados. Siempre se ha hablado de... Cuando hablábamos del podcast de Alaska, lo comentábamos, ¿no? Que el marino español era el hombre ilustrado, el hombre de tal, que efectivamente en Trafalgar se perdieron mucho, por desgracia. Bueno, lo que sí es verdad es que los franceses, a causa de la Revolución Francesa, los marinos de verdad buenos fueron casi fulminados por Napoleón, ¿no? Ese es uno de los problemas que tiene estructurales la marina francesa, ¿no? Que, bueno, pues tiene que echar mano de oficiales de segunda, porque los de primera han sido todos eliminados. Eliminados o se han ido a Inglaterra, ¿no? O se han ido a Inglaterra. La verdad es que tiene... Pero bueno, pues vamos viendo un poquito, vamos entrando un poco en... Como siempre decimos en los podcasts estos que hacemos, la batalla, vamos a hablar un poquito de la batalla, pero no tanto como muchos pensáis, porque vamos a tocarla, bueno, por encima, porque no vamos al detalle porque realmente lo que queremos es que veáis un poquito el entramado de por qué se llega a esto, cómo llegan las flotas, un poco una descripción del ambiente, ¿no? En general, un poquito lo que a mí me gusta hacer. Luego ya en la batalla tenéis mil mapas, 1000 libros para leer y para recrearos, que vale la pena, pero no digo que me gusta siempre dar un poco, sobre todo el entorno, que es lo que veo importante para abrirnos un poco la cabeza, ¿no? A todos esos acontecimientos. Bueno, pues hemos hablado de prácticamente, creo que no nos queda nada en cuanto a lo que es el combate naval. Bueno, por supuesto, combate naval, imaginaos un poquito ya lo que es, y no quiero entrar con el morbo de lo que es la batalla y la muerte y la mortandad, porque no me gusta nunca tocar esto en los podcasts. Creo que uno se imagina lo que aquí puede ocurrir, pero el combate naval, como antes decíamos, era terrorífico. O sea, los marineros con una descarga sobre una cubierta de un barco, de una carronada, era terrorífica, pero hablamos sobre todo del fuego famoso, el fuego de enfilada. ¿Qué es el fuego de enfilada? Sí, bueno, eso, como estábamos hablando antes, las tácticas que hacían en esta época, consistía fundamentalmente en combatir en línea, pero la idea fundamental o el objetivo fundamental era partir esa línea, es decir, disparar en enfilada significa hacer una T, que un barco sea perpendicular a otro
y el que está atacando por la proa o por la popa puede estrajar una andanada completa que arrasa todo el barco de proa a popa. A lo largo. A lo largo. O sea que la ventaja, o sea, el fuego de enfilada es cuando un barco se coloca en forma de T con otro, es decir, pero es la parte de arriba de la T, y dispara sobre el palito, para que la gente lo entienda, aunque sea un poco infantil, sobre el palito de la T, le dispara, claro, pero que recorre toda la cubierta y por arriba, por proa abajo. Popa o de popa o de popa a proa. Sí. Sobre todo la parte más débil del barco es la popa, ¿no? Donde está la zona de camarotes, ¿no? Esa zona que vemos tan bonita de los barcos, donde están las ventanitas, los balconcitos. Que es la más ancha, claro. La zona más ancha, y ahí imaginaos, entra una bala de cañón por esa ventanita del camarote del oficial de turno y recorre todo el barco de largo. Es decir, imaginaos no una bala, sino decenas de balas, ¿no? En un fuego de enfilada. Eso arrasaba un barco, ¿no? Que no solamente además consistía en matar a las dotaciones de artillería, sino que además se desmontaban los cañones. Sí, se va a desmontar. Un cañón de esos que pesaban miles de kilos, sí. Le pegabas un balazo y se acababa el cañón. Ya no funcionaba ese cañón. Y se acababa el cañón, o sea, que se llama desmontar cañones. Exactamente. Claro, es mucho más fácil desmontarlos a lo largo, que están los cañones tienen mucho más frente que desmontarlos de frente. Exactamente. No, es importante, por eso cuando se buscaba siempre el fuego, o sea, buscar las popas de los barcos. Popas, y en el momento hay una descarga sobre una popa, bueno, de hecho ahora veremos la batalla, creo que era al Bucentaure, ¿no? Al del Villeneuve, la primera descarga que mete el Victory lo destroza. Bueno, ahora hablaremos de la batalla. Bueno, yo que se nos ha olvidado comentar una cosa que de la leyenda británica de la cadencia de tiro de las dotaciones inglesas, ¿no? Sí. Que si disparaban hasta 3 y 5 veces más deprisa que los aliados, ¿no? Y eso no es cierto. En realidad, por una cosa muy sencilla, física pura. Es decir, uno de estos cañones disparando a esa velocidad hubieran explotado. Se hubieran calentado. Se calentaban, se ponían al rojo vivo y hubieran explotado porque lo primero que se hacía era cebar el cañón con una bolsa de pólvora. Si el cañón está al rojo, la bolsa hubiera explotado. La bolsa explota. Vale. O sea que sí, la cadencia puede tener, bueno, pues sí, imaginamos que fueran mejores, que no lo son. O sí lo son, me da igual, no hemos cuestionado. No, pero sí, esas cadencias que se han hablado, es imposible. Porque a disparo de los españoles, los ingleses hacían 3. Eso es una... Pero claro, ¿en qué punto consideramos esto? Si esto lo consideramos cuando empieza la batalla a las 11:45, no es verdad. Si lo consideramos a las 12:30, después de que casi 2 horas de que los españoles y los franceses están disparando a larga distancia, entonces puede ser verdad. ¿Por qué? Porque las dotaciones combinadas estaban agotadas. Uh-huh. Que esto es muy importante. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito sobre... ya os digo que no me gusta el morbo de las batallas, de la sangre, de la tal, porque bueno, son datos que hay que dar, evidentemente, porque como siempre digo, la guerra es parte de la historia, por desgracia, y no soy políticamente correcto, no. O sea, evidentemente esto lo hago porque me gusta, porque me apetece, y digo lo que me apetece, y lo que me apetece es no meterme en detalles. Lo podría hacer, pero no quiero hacerlo. Pero sí me gusta que los que escucháis esto sepáis el terror que sufría un marino, un hombre que cogieron ahí, pues yo qué sé, un tío de Barbate, dejaba a su familia, se alista a la marina por un sueldo probablemente miserable y se encuentra en aquel fregado. El fregado era el siguiente: como antes me cuento, las flotas una vez que se encuentran una con otra, no hay posibilidad de huida, Entonces, lo que es una andanada de un navío contra otro, primero me imagino ese olor a pólvora, ¿no? El terrorífico, porque claro, el olor que habría en los barcos ya de la humanidad, ¿no? Porque estaban hacinados, ¿no? Bueno, ya el estrés que genera un combate. Uf. Y luego la pólvora esa quemada, el humo que te entra por la garganta, resecando aún más todavía esto, debía ser increíble. Y estamos hablando de solamente lo que es el ambiente, pero luego cuando recibes un bolazo de 36 libras, que eso debe ser como una olla a presión redondo, te entra por el portalón del cañón o te pegan en el tal, es que aquello lo que levantaba era astillas, ¿no? El problema eran las astillas. Claro, es que realmente la mortandad se genera fundamentalmente por las astillas. Es decir, los británicos en este combate, sobre todo en las primeras andanadas, en la primera y en la segunda, pero casi con seguridad en la primera, disparaban con doble y triple bala. ¿Esto qué significa? Que al disparar con tantas balas dentro del cañón, el hierro sale de forma más lenta hacia el barco contrario, choca contra la madera con menos velocidad y provoca que la respuesta sea que en la parte contraria salten en pedazos astillas. Y sí, eso es metralla que
masacra. Claro. Lo que quiere decir que una bola a mucha velocidad y con mucho impacto lo que hace es un agujero. Exactamente. Se empotra, ¿no? Realmente se queda empotrado. Vale. O puede atravesarlo o entrar por la puerta de un cañón. Es difícil que lo atraviese, pero vamos, se empotra. Y es porque estos barcos tenían unas maderas gigantescas, ¿no? Sí. Pero claro, si consigues que no se empotre, sino que rebote, la física hace que la madera se astille y sale volando como si fueran cuchillas. Sí. Sí, o sea, que el efecto astilla, por eso los marineros hablan que iban sin ropa para evitar que las astillas se clavaran, o sea, la ropa en la piel, es decir, que una astilla metiera una camisa sucia, un pantalón, claro, es que muerto seguro. Claro, una herida, claro. O sea, una infección segura. Sí, eran muertos seguro, sí. En aquella época no había ni antibióticos ni nada que se apareciera. Iban sin camisa, efectivamente. Claro. Luchaban sin camisa porque realmente cualquier astilla que se le clavara pues le suponía una infección incurable. Y bueno, por supuesto, un impacto directo, las mutilaciones eran horrorosas. Ya digo, no vamos a leer relatos de testigos de las batallas de la época porque son estremecedores, pero imaginaos lo que son pues estas balas enormes que pillan a una persona pues la pierna o en un brazo o cualquier sitio. La verdad que eran bueno, lo que es el ambiente de la batalla es terrorífico. Luego los medios médicos eran prácticamente de las bodegas de los barcos había unas enfermerías primarias que hablaban de que echaban arena para no resbalarse con la sangre, ¿no? En las baterías. Claro. O sea, justo previo al combate se echaba arena, ¿no? Para no que la gente sabía que iba a haber sangre por todos lados, claro. Y de hecho las cubiertas muchas estaban pintadas en rojo. Pintadas en rojo para disimular. Para disimular, sí. Joder. La verdad que es espectacular. La verdad que, espectacular no, es terrorífico, más que espectacular. Esto lo contamos para que sepáis lo que debía sentir aquella gente en la batalla de Trafalgar y en tantas batallas que se lidiaron durante todo el siglo XVIII realmente, no que es a Trafalgar, que estamos hablando ya del XIX, sino contra los ingleses tuvimos muchísimos años de guerra y muchísimas batallas navales y encuentros navales que la gente que iba en aquel barco sufrió esta situación y creo que es digno de recordar y de reconocer, como siempre comentamos. Bueno, pues después de esta descripción vamos a los prolegómenos de la batalla. Tenemos las flotas, como antes comentamos, en Cádiz, la flota hispano-francesa en Cádiz, Nelson ya merodeando por la zona del estrecho. ¿Y qué va a hacer que la flota combinada, la flota hispano-francesa, se haga a la mar? Pues en tu opinión. Bueno, una decisión totalmente loca del almirante Villeneuve. ¿Por qué? A ver, esto hay que explicarlo. Villeneuve ya había sido destituido por Napoleón, pero él no lo sabía. Se rumoreaba, ¿vale? En septiembre ya se sabía que iba a ser destituido y que venía un nuevo almirante que se llama Rosily. Entonces, el ministro de Marina francés, Decrès, es amigo personal de Villeneuve. Villeneuve fue su jefe en tiempos A. Entonces, siempre Decrès le ha defendido y le ha protegido. Y entonces le comunica que va a ser sustituido y que la única opción que tiene es, para redimirse con el emperador, es conseguir una victoria aplastante. Entonces Villeneuve se aliena. Su mente no piensa otra cosa que en recuperar el honor, en no ser destituido, en fin. Y desde primeros de octubre lo que está intentando es justificarse un poco, salir, no salir, combatir, no combatir. De hecho, los españoles, y Gravina al frente de la escuadra española, habla con Villeneuve porque quiere salir entre el 7 y el 9 de octubre, quiere salir a toda costa a combatir. Entonces se forma un consejo de guerra en el que los españoles dan la opinión que no les parece correcto porque ahora están protegidos por el puerto de Cádiz, que viene la estación del invierno y que el invierno va a provocar en la flota británica como un desgaste, como si hubieran combatido en una gran batalla, ¿no? Uh-huh. Villeneuve acepta de malos modos esta resolución, pero yo creo que porque se quiere cubrir ante ese emperador que los españoles son los que no quieren combatir. De hecho, llegan casi a las manos, algunos oficiales se retan entre españoles y franceses. Sí. Sí, que habla la historia y habla todas las crónicas y todo lo que se ha escrito después, los partes de guerra que los tenemos ahí escritos, que los
Y parece que hay un momento, como dice bien Crisanto, los franceses acusan a los españoles de cobardía. Sí. Los españoles lo que quieren es aprovechar la situación de ventaja. O sea, que los ingleses están bloqueando, el bloqueo les va a suponer un desgaste y además saben con lo que se van a enfrentar. Claro. Es decir, es que lo saben perfectamente. Entonces es absurdo salir a mar abierto. Pero al final salen, ¿no? Al final salen. Exactamente. El 19 de octubre, Villeneuve, sin contar con nadie, decide que quiere presentar batalla y da la orden de salida. En este caso Gravina ya no se opone, es decir, coge y dice, bueno, pues hay que hacer lo que dice el almirante. ¿Qué grado de eso, de sentido del pues del honor, ¿no? Del honor, del deber, de ser el Villeneuve puede ser un inútil o no, pues bueno, de hecho parece ser que lo era, o lo fue, y Gravina se pone bajo sus órdenes sin ningún tipo, sin pestañear. Claro. Le toca estar y... No, él ya lo ha intentado, es decir, él le ha explicado en sucesivas ocasiones que, bueno, pues le da su opinión y tal, y el francés nunca le hace caso. Entonces, pues nada, pues es una orden, pues es mi superior, yo tengo que obedecerlo y voy. Qué desastre. Vale, se hace la flota aliada a la mar. Salen del puerto de Cádiz, los ingleses ya están a la expectativa, es decir, con fragatas de observación, imagino, claro, con ya lo saben, inmediatamente lo saben. El 19 de octubre ya lo saben. Y ahí vamos a explicar un poquito, eso bueno, si lo logro explicar, si te gusta cómo lo explico, me dices que ok, porque es que quiero que la gente se entere muy bien. Claro, vamos a ver, muchos sabrán sobre Trafalgar, evidentemente. A lo mejor alguien está escuchando esto y dice, esto ya lo sabía yo. La gente que escucha estos podcasts es gente bastante inquietud por la historia y estas cosas las saben, pero el que no lo sabía, quiero que sepa un poco por qué se produce la batalla. Lo que vamos a contar ahora es clave. Sale la escuadra de Villeneuve, la escuadra de Villeneuve, que es la escuadra combinada, la franco-española. Y salen en fila, una hilera de barcos, uno detrás de otro, ¿vale? Que la gente se lo imagine. Salen, digamos, de Cádiz con destino hacia el Mediterráneo, ¿vale? Está el pan de Cádiz, van saliendo uno a uno, además parece que el día de la batalla, a primeras de la mañana, estamos hablando del 21 de octubre de 1805. Sí. La flota hispano-francesa sale del puerto de Cádiz, sale en línea, uno detrás de otro, y con muy poquito viento, al parecer. El día 21 de octubre de 1805 parece que a la primera de la mañana hacía muy poquito viento. Los barcos, esos navíos tan pesados prácticamente no se podían mover, y se preveía luego una tormenta. Los barómetros anunciaban tormenta, pero en ese momento el viento era muy escaso. Sale la flota aliada de Cádiz. Entonces salen, como digo, uno detrás de otro. Una hilera de... Bueno, José Carlos, de hecho, tardan 2 días en salir. Sí. Desde el 19 de octubre. Sí. Hasta el 21. Sí, van saliendo. 2 días. Sí. Fuera se van esperando y van saliendo porque no hay manera. Salen unos remolcados con fragatas más ligeras, otro con botes de remos enganchados con cuerdas a los navíos y remando para sacarlo de ahí. Imaginaos lo que es. Para que lo entiendan, nuestros amigos tendrían que mirar un mapa y ver cómo es el puerto de Cádiz, porque si no se puede entender. Claro. Imaginaos que solamente, efectivamente, se pueden mover por el viento o arrastrados, como estás diciendo tú, claro, de embarcaciones menores. O sea, la salida dice, salen con una penosidad terrorífica. Vale, se encuentran, entonces, al final salen fuera del puerto de Cádiz y forman una larga línea. Hemos dicho de 34 navíos, ¿no? 33 navíos de guerra, españoles y franceses, ya contrapeados, es decir, un francés y un español, más o menos, ¿vale? Sí. Había menos españoles, luego había zonas de 2 franceses, pero la escuadra, y es muy importante, sale en línea hacia el Mediterráneo, dirección Mediterráneo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuando llegan los ingleses, es decir, cuando Nelson detecta la flota combinada, la flota hispano-francesa, lo que va a hacer es intentar cortarles esa línea, cortarla con dos columnas. Nos imaginamos la flota hispano-francesa con una línea larga de 33 navíos y los ingleses la avistan. Entonces lo que va a hacer Nelson no va a buscar el combate que antes comentaba Crisanto de ese combate en línea, es decir, 2 líneas que se van zurrando, las 2 paralelas, sino que Nelson va a intentar cortar la línea franco-española con otras 2 líneas de barcos, es decir, dos columnas de barcos. Una cortada por el centro y la otra va a cortar por la retaguardia. Bueno, aquí se produce un tema que es importante para mí, básico en la batalla de Trafalgar, y es que Villeneuve, en otro acto de no sabemos qué, lo que manda es virar a la flota. ¿Qué supone esto? Hacer virar una flota de 33 navíos enormes, cada uno con una concepción de ingeniería diferente, es decir, no navegaban todos tan igualmente rápido, es decir, unos viraban más lento, otros viraban más rápido. Mandar virar una hilera de barco de 33 navíos de línea, de muchísimas toneladas, hacerla virar con poco viento, es el suicidio. ¿Por qué es el suicidio? Porque primero se pierde un tiempo importante en la preparación del combate, cuando ven venir los ingleses,
Y bueno, antes de nada, quiero decir que Villeneuve manda a virar la flota porque se quería ir hacia Cádiz. O sea, busca el resguardo otra vez de Cádiz. Sí. O sea, hablan los historiadores de que él ya prevé que el combate puede ser una derrota, y lo quiere salvar la mayor parte de barcos, la mayor cantidad de barcos posibles. Son interpretaciones que dan los historiadores, porque realmente no se sabe por qué Villeneuve manda a virar la flota. O tú tienes alguna explicación, o has leído, has encontrado alguna, por qué manda a virar Villeneuve la flota. No, de hecho, en los libros de bitácora que he mirado de los barcos españoles, esto causa estupor. Causa estupor, y dices, ya está, estamos muertos. Estamos muertos. No, lo que lo dicen, estamos muertos. Pero los españoles y los franceses dicen que ya hace No, sí. Todos. Es increíble. Es increíble. Bueno, pues Villeneuve, imaginaos esa... Además, virada en redondo. Cuidado, Sí, una virada en redondo. Sí. Contra el viento. Contra el viento. Bueno, eso es un tema ya náutico, pero sí. Pero fijaos vamos a ver. Si os dais cuenta, ya una flota que sale lenta, cuando ve a los ingleses venir, claro, ve que vienen en dos columnas, ya eso le dice, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué quieren hacer? Detecta y dice, esto huele a derrota, y manda a virar a la flota completa. ¿Qué ocurre con el viraje? Primero, que el viraje es lento, y sobre todo, si ya se había logrado mantener una línea más o menos homogénea, fijaos que antes hablábamos que el problema de los fuegos de los barcos es el fuego de enfilada, es decir, cuando un barco entra y dispara un barco por su popa o su proa, es el gran problema de la batalla. Si los ingleses llegaban y cortaban a la flota aliada y les atacaban por las popas y las proas, estábamos perdidos. Pero ¿por qué eso se va a producir? Porque al virar Villeneuve, y no sé si os estoy explicando suficientemente bien, va a crear muchos espacios entre los barcos. Es decir, los barcos tienen que ir uno pegado al otro, para que los ingleses no se metieran entre uno y otro. Es decir, recibir la línea lo más cohesionada posible, con cortos espacios entre navío y navío, para que no hubiera un barco inglés no pudiera entrar, se tuviera que chocar con ellos. ¿Qué ocurre? Al virar, los espacios entre navío y navío se hacen enormes, porque no hay viento, no viran. Es decir, la línea de la flota combinada francesa se convierte en un caos. No hay hilera, no hay nada, es una amalgama de barcos. Sí. Hay barcos incluso que se doblan, es decir, que se quedan ellos mismos en paralelo, con lo cual, cuando llegan los ingleses no pueden ni disparar. Claro. Además se abordan entre ellos, hay choques entre los barcos, se chocan entre ellos, entre franceses, españoles, da igual la nacionalidad, o sea, hay abordajes entre los propios, claro. Que se convierte en un auténtico caos. Y además de una forma muy muy lenta, y todos viendo que se echan encima los ingleses. Y viendo quién los ingleses. Y que esto no funciona. No sé si estáis comprendiendo un poco el nivel del que estamos hablando, que Trafalgar es una derrota, pero que evidentemente se podía haber convertido en unas tablas, probablemente, ¿no? Bueno, como pasó en Finisterre. Que bueno, aunque se perdieron 2 barcos, pero las bajas que tuvieron los ingleses y los españoles fueron similares. Claro. En torno a 200 bajas. Y con otro tema, que cuando una flota está preparada de una manera concreta, es decir, la parte de lo que era la vanguardia se convierte en retaguardia, que era la zona en Gravina, la que se llamaba la escuadra de observación, ¿no? La escuadra de observación. La mandaba Gravina. ¿Qué pasa? Iba adelante, pero cuando se vira, se convierte en retaguardia. Es decir, la concepción táctica de la flota cambia por completo. O sea, es el desastre, y sobre todo, ya os digo, los huecos creados y la falta de cohesión entre un barco y otro crean que los ingleses llegan con dos. Incluso se podría haber solucionado, porque Gravina, que ve el desastre, pide a Villeneuve funcionar independiente de la línea con su escuadra de observación, y Villeneuve le dice que no, y entonces ya no hay nada que hacer. Es que es horroroso la cuestión esta. Yo es que estamos aquí hablando, estamos en una tertulia aquí, y cada vez que hablamos de esto, hemos hablado muchas veces, y ahora dicen, no es posible que ese fallo se pueda cometer. Bueno, pues se cometió, ya no tiene solución. Vale, los ingleses llegan. Entonces vamos a hablar de qué ocurre ahora. Se encuentran los ingleses con que la flota está absolutamente descolocada, o sea, van a entrar a placer entre ellos, va a ser una escabechina, pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo, cuando los ingleses llegan, van a encontrar que lo que era la parte de vanguardia, mientras vira o no vira, es decir, van a compartir en superioridad. Imaginaos lo que es una línea larga de navíos hispano-franceses y dos columnas inglesas que entran, una por el centro y otra por retaguardia. Digamos, van a combatir en superioridad constante, mientras la vanguardia de la flota hispano-francesa da la vuelta y se mete en combate al ir en línea, una línea larguísima. Decían, ¿cuántas millas? Otra vez, claro. Otra vez. ¿Cuántas millas tenía la línea francesa? No sé cuántas millas, lo he leído por ahí alguna vez en algún libro, es enorme. O sea, del primer barco al último era aquello, es que ni se veían. O sea, los ingleses dijeron, son nuestros. Además, le digo, la vanguardia cuando vira no llega al combate. Los ingleses van a combatir en superioridad de 3-1 constantemente. 3-1, 4-1, es el combate. Entonces, claro, nos barren. O sea, ahí realmente cuando quiere llegar a la vanguardia, que de hecho, la vanguardia que vamos a hablar ya del tema, nos metemos en el tema de la batalla. Bueno, fijaos,
parece ser que tú cuéntame que tú sabes más que yo, pero el primer barco entran dos columnas inglesas, una la manda Nelson y otra Collingwood, otra Collingwood, ¿vale? Las dos columnas inglesas que cortan la supuesta línea. Nelson, que le echa rojo evidentemente con el Victory, es el que va por el buque insignia francés, donde va Villeneuve. Sí, les busca el Bucentaure. El Bucentaure, aquí con lo que es los que está pegadito al Santísima Trinidad, que es otra de las obsesiones inglesas. Sí. Bueno, esa es otra también. Sí. El de San Vicente se lo quieren cargar. Claro, el Santísima Trinidad, que era un barco, ahora así podemos tener un ratito, hablamos de él. Retomamos el tema. La flota combinada, efectivamente el Bucentaure, yo como otro francés, en inglés más o menos lo controlamos. Pero diremos los nombres como Dios nos ha enseñado a hablar sobre todo en francés. Españolizado. Pues el Bucentaure, y vamos a hablar del Bucentaure, así nos quitamos de rollo. El Bucentaure, que es el barco de Villeneuve, el buque insignia francés, va entre el Redoutable que es francés, y el Santísima Trinidad español, es decir, va más o menos protegido. Cuando ven llegar a Nelson con el Victory, Nelson lo que va a intentar digamos, batir al buque de Villeneuve, al buque insignia, al Bucentaure, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Le va a entrar por la proa. Imaginaos, Nelson quiere pasar entre Santísima Trinidad y el Bucentaure. Esa es la idea de Nelson. Pero ¿qué pasa? El Bucentaure lo que hace es arrimarse a Santísima Trinidad y se pegan para que Nelson no pase. ¿Y qué hace Nelson? Coger la popa del Bucentaure. No sé si sabéis que cogido un poco la historia. O sea, Nelson va a entrar entre Santísima Trinidad y Bucentaure, pero se pegan los dos para evitarlo, y Nelson maniobra en ese momento, último momento, y en vez de entrar entre los dos, entra por detrás del Bucentaure. Es importante porque ahí se va a decir gran parte de, no la batalla, sino que es un poquito el hecho de armas importante. Entonces, cuentan que la barrida, o sea, el fuego de enfilada, lo que antes hablábamos, un poquito atrás, y vamos a hablar unos pequeños detalles de la batalla, el fuego de enfilada del Victory de Nelson sobre el Bucentaure de Villeneuve es aterrador, mucho más que aterrador. Catastrófico. Pero catastrófico. O sea, bueno, pues cuando Nelson pasa por la popa del Bucentaure de Villeneuve, la andanada que lanza va a matar prácticamente a 200 hombres. 200 hombres de una tripulación de unos 900 aproximadamente, el Bucentaure de Villeneuve, va a matar a 200 de una pasada. Por eso explicamos antes lo que es el fuego de enfilada, es decir, cómo las balas de cañón entran y atraviesan el barco de lado a lado, y es que es una auténtica barbaridad. De hecho, el Bucentaure queda prácticamente fuera de combate. Es que realmente una andanada de esas ya no es que mueran hombres, es que se destroza el barco queda ingobernable, los cañones se desmontan. Es decir, el buque insignia de la Armada hispano-francesa, iba a decir el inútil de Villeneuve, no es inútil porque no me gusta tampoco hablar así en esos términos de la gente, al fin y al cabo era un tío que, bueno, que imagino que tendría también su bueno, si se pudiera defender, pues se había defendido. Quiero decir que bueno, realmente un inepto seguro. Pero hay quedó el Bucentaure. Entonces quedó detrás, al lado tenía el de Santísima Trinidad, el Banco Español de 4 puentes. La palabra de Santísima Trinidad se le llamaba, bueno, era Pérez Galdós, le llamaba la catedral, ¿no? El Escorial de los Mares, el Escorial de los Mares le llamaba Galdós, ¿no? Era el barco, como antes comentaba Crisanto, el barco más grande del mundo. Tenía 140 cañones, cuando el Victory, que era el barco más grande inglés, tenía 100. Sí. 100 el Victory y el Santísima Trinidad, 140 cañones. Y los ingleses están obsesionaditos por llevarla a Inglaterra, pero obsesionaditos. En la batalla de San Vicente. Sí. Que era un barco de 4 puentes, imaginaos lo que son 4 puentes. O sea, 4 pisos de cañones. Tenía 140 cañones, pero eso era una auténtica barbaridad. Por lo visto no era muy manejable, ¿no? Sí, era lento, claro. Sí. Estaba hecho un poco a lo bestia, pero entonces tenía problemas de navegabilidad. A veces inundaban las partes de abajo porque cuando se escoraba mucho. Sí, con viento fuerte sí, no podías utilizar la artillería de abajo porque estaba de la primera porque se inundaba. Se inundaba, sí. O sea, era un barco que se hizo un plan y dice, bueno, nosotros somos más burros que nadie, ¿no? Sí, pero imponía un montón. Pero imponía, claro que imponía. De hecho, era un poco la obsesión de los ingleses era coger a Santísima Trinidad. Pues a raíz de esto ya empezamos la batalla. En Santísima Trinidad acuden a ayuda del Bucentaure. El Redoutable, que es otro barco francés que va detrás del Bucentaure, es el que entra en combate con el Victory, y muy rápidamente se va a producir la muerte o la herida de Nelson, ¿no? Sí, la herida mortal. La herida mortal. De un tiro del Redoutable, ¿no? Redoutable, sí, uno de los soldados de infantería que van en los barcos franceses y españoles, desde una altura determinada, pues un disparo perdido seguramente, pues le alcanza en la espalda, y es una herida mortal. O sea, yo creo que él lo sabe,
Es pronto, son los primeros lances de la batalla. Es justo cuando quedan, al momento de pasar por la popa del Bucentaure y ya el Redoutable cierra un poco el camino del Victory, que queda pues eso, digamos como emparejados los tres, ¿no? Sí. Y en ese momento es cuando recibe la herida mortal. Sí, estamos hablando que la batalla comienza a eso de las 12 y algo, ¿no? Empieza la batalla. Bueno, ¿no? cuando corta Nelson son las 12:20. 12:20. Sí, 12:30, 12:20. Bueno, pues ya estamos en plena batalla y imaginaos lo que es, los franceses intentan abordar el Victory. O sea, se acercan, ven que la única solución es el abordaje, ¿no? Pero los disparos de carronadas los arrasan, las cubiertas. Es que vamos a ver, la táctica francesa era el abordaje. De hecho, el Redoutable, que es impresionante, lo voy a contar, cierra las puertas de los cañones, no dispara al Victory. El Victory al final de la batalla tiene 92 impactos. 92. Y el Victory podía hacer 100 de una andanada. Entonces, ¿qué significa esto? Que los franceses no dispararon los cañones. Lo que quisieron era asaltar el barco. Y claro, los ingleses tenían la carronada. Y los masacraron a sangre, o sea, fue increíble. Sí. La masacre es increíble. De hecho, las bajas francesas son terroríficas en la batalla. Luego hablamos poco de las bajas, pero los franceses tuvieron muchos muertos por eso, porque buscaron el contacto. Tiene su mérito, evidentemente. Los franceses y los españoles. Los españoles también, sí, bueno, pero los franceses sobre todo porque... Las masacres con las carronadas es que fueron antológicas. Pero los intentos de abordaje, sobre todo al Victory, claro, intentar cogerlo. Bueno, y hablamos, esta es la columna de Nelson. Entró por el Santísima Trinidad, Redoutable y Bucentaure, vale. Pero la otra columna de inglesa, que la mandaba Collingwood, entra a la altura de Santa Ana. Más o menos, ¿no? Es Santa Ana, es otro barco español. Más que nada porque nos vamos a centrar en los barcos españoles, porque lo poquito que vamos a hablar de la batalla es un poquito vamos a centrarnos en los españoles, que para eso estamos aquí hablando de la Marina Española. Parece ser, cuentan las crónicas y los partes que se dan después de la batalla, que cuando entra Collingwood con el Royal Sovereign, que es lo que es el barco de Collingwood, sí, ¿no? Señor, exactamente. Entra igual ya en la fila no existe tal fila, ya como antes hemos comentado, aquello ya es un caos absoluto. Corta la línea o la supuesta línea franco-española a la altura de Santa Ana. Bueno, pues en Santa Ana hablan de que le recibe. Santa Ana es un barco de 120 cañones. 120 cañones, o cuando estamos hablando. Dicen que la andanada que recibe el Royal Sovereign de Collingwood, que prácticamente lo escora, pero lo escora que prácticamente lo tumba. Sí. O sea, la andanada que recibe el inglés de Santa Ana, o sea, hablan de que prácticamente el barco lo vuelca. Además, no le llega a volcar, evidentemente, porque es imposible. Sí, pero se escora de una manera que llama la atención a todos los que lo ven. De hecho, ya no sirve. O sea, ese barco está destrozado. No, de hecho, no sirve el Royal Sovereign, sino que Collingwood abandona el barco. Sí. Dice esto, aquí no funden. No, es que se tiene que cambiar su bandera y tiene que cambiar la bandera y irse a otro barco, porque la andanada de Santa Ana sobre el Royal... Claro, esto los ingleses no lo cuentan, porque la cuentan, pero la andanada de Santa Ana sobre el Royal Sovereign es tan impresionante que prácticamente le da la vuelta al barco. Esto es una de las cosas que demuestra que realmente la artillería española también estaba a la misma altura que la británica. Claro, porque aquí en este barco espera que pase el británico, espera que le machaque, porque pasa por la popa y le machaca, y se la devuelve. Sí. O sea, dicen, vale, me has hecho daño, pero ahora te voy a hacer yo pupa también. Sí. La andanada, de hecho, lo destroza. La andanada del Santa Ana, lo mismo que lo de las carronadas, de los ingleses, la andanada de la famosa andanada de Santa Ana sobre el Royal Sovereign es una barbaridad. Imaginaos, por banda que tiene 120, pues tendría 60. Pon 60 balazos a la vez. De esos viajes de una de 36 libras sobre un barco, todos a la vez, claro, casi le dan la vuelta. Y entonces el Royal Sovereign, que era el buque insignia de Collingwood, pues se queda prácticamente inutilizado. Y claro, ¿qué ocurre? Y decir, bueno, ¿y por qué no sigue la batalla en esa tónica? Porque la superioridad británica es enorme. El Santa Ana es rodeado enseguida por 3 o 4 barcos británicos. Sí. Porque la vanguardia aliada, que era nuestra, hispano-francesa, que ahora hablaremos del tema, no le da tiempo a virar, han cortado en superioridad. Imaginaos, si veis, me gustaría que vierais pondremos en Facebook, a ver si puedo poner un plano de la batalla de Trafalgar, o lo podéis ver en internet, en cualquier plano, y veréis lo que os estoy contando. Es decir, al cortar, la vanguardia no le da tiempo a virar. O sea, es decir, cortan y son superiores. Cuando quiere llegar el resto de apoyo de la flota combinada, ya han vencido a los barcos. Además, José Carlos, en el desarrollo de la batalla, que las puntas de lanza son Nelson y Collingwood, dando un ejemplo impresionante a sus marinos, ¿no? Es que actúan en pequeñas divisiones de 5 o 6, 4 navíos que van todos al mismo objetivo. Claro. Y entonces los franco-españoles se van rindiendo.
No tienen opción, es que no tienen ninguna opción. Claro, y cuando llega la ayuda de uno o dos navíos, ya les reciben otros 5. Es decir, siempre han estado en superioridad. Yo creo que esa es la clave de Trafalgar. Pero porque Villeneuve está empeñado en luchar en línea. Claro. Es que no, porque, bueno, de hecho hay cartas que se escribe con el ministro de Marina, de Cree, que le dice que él no cree que pueda luchar de otra manera. Es impresionante que no lo hayan destituido fulminantemente en ese momento. Pues no, ahí está. Y porque es cierto que Gravina le pide actuar en solitario. Independiente. De hecho, la flota combinada evoluciona en cuatro divisiones, ¿no? Sí. Vanguardia, centro y retaguardia, y la división de Gravina que era de observación y que precisamente estaba para estas cosas, porque además es que el español insistió enormemente en combatir, de tener la posibilidad de ser elástico, de forzar exactamente donde hiciera falta, ¿no? Y cómo obedece, ¿no? Y cómo obedece Gravina, es que es impresionante, y Villeneuve se lo niega. Y es que se lo niega por banderas y todo el mundo lo ve y todo el mundo sabe que van a ir al desastre. La verdad es que es impresionante. Es impresionante porque además es una batalla que nos ha marcado. Vamos a ver, hubiéramos ido cosas como son Trafalgar, aunque se hubiera ganado, la flota británica era como se multiplicaba otra vez. Yo creo que no hubiera sido vital ganar Trafalgar tampoco. Hombre, no lo sé. Hablamos de historia ficción. Sí, ¿no? de luego. Pero el poder tener una victoria naval sobre los británicos que se consideran tan intocables hubiera dado una moral especial y diferente. Bueno, sí, hubiera cambiado, evidentemente. No sé. Sí, hubiera cambiado algo la historia. De hecho, a lo mejor Austerlitz no se hubiera producido, quizás. No, que Napoleón ya había abandonado, ¿no? Pero Napoleón cambiaba de opinión así de repente. O sea, igual se para en mitad de Francia y vuelve otra vez a Napoleón. Yo qué sé. Sí. Esto es historia ficción. Historia ficción. Lo que pasa es que, seguimos dando la batalla. Pero sí fue definitiva. Claro, sí fue el final de la Armada. Ya te digo. Bueno, pues nos encontramos en plena batalla. Entonces, ¿qué ocurre? Ya digo, siempre en superioridad, es decir, como atacando los lobos al corderito, van a liquidar el Santísima Trinidad, por ejemplo, que es un barco que es enorme. Que los amigos lo entiendan. El símil de los submarinos alemanes, igual. Sí. Manadas de lobos. A por unos cuantos. Así fue. Claro, es así. Entonces, cuando llegan los refuerzos, ya llegan tarde, llegan y se encuentran otra vez en inferioridad. Es decir, son recibidos por barcos ingleses que están perfectamente organizados y saben a lo que van. Bueno, en barcos españoles, el Santa Ana, el Santísima Trinidad, ese barco de 4 puntes que fue rendido ya cuando prácticamente tenía 200 muertos, ya prácticamente 200 muertos. O sea, un barco tenía de tripulación un poco más de 1000 hombres, fijaos, más de 1000 hombres en un cascarón. Dios mío, lo que tuvo que ser aquello. Y cuando ya superan los muertos prácticamente la posibilidad de defenderse y cuando los cañones desmontados, y habla el capitán del Santísima Trinidad, creo que Hidalgo de Cisneros, que es el capitán de Trinidad, que está herido, por cierto, ya sus oficiales le informan que no están disparando, o sea, no hay cañones para disparar. De hecho, caen los palos sobre todas las velas, las velas por las aletas del barco. Claro, la propia arboladura del barco y no pueden disparar. No, porque es que además se puede producir un incendio. Se puede producir un incendio, correcto. Y nos pasa lo que pasó en Aboukir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya rinden el Santísima Trinidad, se rinde, pero tras 3 horas casi de combate, 2 horas y pico de combate largas, recibiendo cañonazos y casi sin disparar, porque no podían disparar. O sea, es que es una historia tan crítica, tan tremenda y tan horrible que realmente da pena, porque tuvieron la oportunidad de defenderse y no les dio oportunidad por una mala maniobra. El Santa Ana, igual, todos igual, fueron cayendo, pero con el acto de heroísmo, por ejemplo, ¿cuál tú crees que a ti cuál te gusta? Hemos hablado de esto. A mí el que me gusta mucho es de Churruca. Bueno, Cosme Damián Churruca. Sí. En su barco, San Juan Nepomuceno. Sí. ¿Y por qué te llama la atención? Bueno, esto es impresionante porque él sabía que la maniobra les iba a llevar al desastre. De hecho, le hace una arenga a sus marinos y tal, y se pone en el Alcázar a vista de todo el mundo a combatir, ¿no? Además da la orden de clavar la bandera, que significa no hay rendición. Es decir, de hecho, en unas cartas que se escribió con su hermano antes de salir de Cádiz, decía que quería la muerte, es decir, no rendiría el barco bajo ninguna circunstancia, y de hecho fue lo que hizo en realidad.
O sea, solo murió cuando una bala le seccionó las dos piernas. La verdad es que el amor de Churruca también es un hecho muy ensalzado, ¿verdad? Como un ejemplo de patriotismo y de tal, pero realmente es cierto. O sea, el San Juan Nepomuceno, de hecho los ingleses luego parece ser que el San Juan Nepomuceno es de los poquitos que llevan a Gibraltar, ¿no? De los poquitos que logran llevar a Gibraltar. Y es lo utilizan como un honor a este hombre. Lo utilizan luego para recepciones, ¿no? El barco, y ponen una placa al lado del camarote de Churruca. Pues sí, además le ponen Churruca, letras de oro, y está en Gibraltar, como un barco. Un barco para honor, creo que de honores, para recibir embajadores o para recibir tal. Algo así, sí. La verdad es que esto es cierto, no es ninguna leyenda urbana. San Juan Nepomuceno estuvo luchando contra hasta 6 barcos. Hasta 6 barcos a la vez. Hasta 6. El Santísima Trinidad estuvo con 4 o 5 en un momento de la batalla. 4 o 5 navíos rodeando un solo barco. Imaginaos que está. Y el San Juan Nepomuceno hasta 7. Hasta 6, 7. ¡Buah! ¡Qué horror! Es que es imposible. Y con la bandera clavada, que eso es muy significativo. Y bueno, pues vamos hablando un poco de la fase de la batalla. Si os doy cuenta, bueno, ya vamos a hablar un poco también de un tema que siempre se habla mucho, es hay una parte, lo que era cuando vira la escuadra de Villeneuve, toda la combinada, lo que era la retaguardia, ahora es vanguardia, que es la famosa escuadra de Dumanoir, ¿no? Dumanoir, españolizado Dumanoir. ¿Qué pasa con esa escuadra? Porque también parece que es básico en la batalla, ¿no? Porque esa escuadra... Dumanoir no obedece tampoco órdenes, porque Villeneuve le manda señales de virar, porque claro, te ayuda al centro, que el centro es él, y no hace caso omiso. O sea, digamos, ya cuando al final, pues decide virar, pero decide virar, no sabemos muy bien para qué exactamente, lo hace de la forma más lenta posible, y cuando ve que efectivamente no hay nada que hacer, pues sigue su rumbo. Y es que imaginaos que ya no solamente que nos han cortado la flota por centro y retaguardia, sino que encima la parte de la vanguardia, que podía otra vez virar para volver al combate, aunque fuera tarde, pero es que no vuelve. Dumanoir creo que lleva por lo menos 6 o 7 navíos, ¿no? De franceses, ¿no? Y lo que hacen, algunos son 7, sí. Y de hecho algunos se niegan a obedecer la orden de Dumanoir y van al combate, dos franceses. Dos franceses con dos narices. Y españoles, y todos los españoles, claro. No hacen caso al almirante francés y van al combate. Además, lo que antes decíamos, vuelven al combate, pero al llegar tan tarde van a entrar otra vez en franca inferioridad. Es decir, van rindiendo barcos los ingleses a barcos franceses y españoles, y cuando llega estos barcos de la vanguardia que se niegan a obedecer al francés, llegan y son barridos otra vez, porque vuelvo a repetir y no quiero ser pesado. Claro, uno detrás de otro. Claro, van llegando en inferioridad. Es un esfuerzo. Claro, es vano. Sí. Pero bueno, y entonces, la historia la trata como un cobarde a este francés, ¿no? Sí, bueno, de hecho, claro, dices, bueno, pero a lo mejor tomó la decisión porque sabía que había perdido la batalla, en fin, etcétera, etcétera. Pero es que se demuestra su cobardía en comillas, esto vamos a ponerlo así, porque porque su división, que queda reducida a 4 buques o 4 navíos, se rinde a otra división inglesa unos días después. Días después se rinde, simplemente con 36 bajas. Sí. Lo que demuestra que tampoco puso mucho ardor y luego, en el combate. Y acredita también que era un cobarde porque sus propios barcos se dan la vuelta, desobedecen la orden sabiendo que están incumpliendo la orden y van al combate sabiendo que le van a masacrar. Sí. O sea, es que es lamentable. O sea, ya no solamente, y no estoy llamando cobardes a los franceses, ¿no? Es este personaje en concreto. Los franceses luego se batieron en la batalla de Trafalgar como cualquiera. O sea, no se les puede reprochar a los franceses ni una gota, ¿no? de esfuerzo. Y bueno, pero lo que os contamos, fijaros la cantidad de condicionantes que se van sucediendo. Villeneuve, la escuadra, tal, Gravina no le deja maniobrar, cómo nos cogen en Frank, y luego por supuesto la osadía de Nelson en cortar a la flota con 2 columnas, que realmente, claro, es que nos hacen, en fin. Bueno, en los papeles españoles se habla hasta de 5 columnas. Sí. Claro. Sí. Sí, que llegan 2, pero luego empiezan a buscar sus presas. Exactamente. Sí, claro. Claro, es que lo ven fácil. Dice, venga, nosotros 3 a por nosotros 3 a por y mientras llegan los otros en ayuda, ya si no los han rendido, los han batido de tal manera que no pueden reaccionar. Nelson era un magnífico estratega porque conocía muy bien a su enemigo. Conocía a Villeneuve. Después de la batalla de Finisterre, después de la batalla de Aboukir, él sabía lo que iba a hacer. Lo tenía muy claro. Y como sabía lo que iba a hacer, tenía muy claro cómo tenía que atacar y se lo dijo a sus oficiales. Y sus oficiales lo sabían de pe a pa lo que tenían que hacer. Bueno, pues esta es la cuestión y
Vamos ya llegando al final de la batalla. Ya digo que hemos hablado un poquito muy por encima, pero yo creo que es suficiente, y al que quiera documentarse más, tiene 1000 obras para leer, que podéis elegirlas. Hay mucho sobre Trafalgar, afortunadamente. Ha sido el segundo centenario hace poco, y hay mucha bibliografía. Tenéis novelas para leer fáciles, libros de ensayos maravillosos, y a ver si me acuerdo, igual en Facebook os pongo algún tipo de bibliografía para que lo veáis y podéis leer, porque vale la pena. La verdad que vamos a ver, estamos hablando de derrotas, pero quizás son lo que más hay que destacar, ¿no? La gente que fue derrotada, porque realmente las victorias pues son más fáciles. Es que es curioso Trafalgar, es una derrota heroica, sí. No sé, es el fin de un imperio. Es el fin de sí, pero que no queda como la derrota de San Vicente, que San Vicente son 4 barcos los que se pierden, y que no se pierden nada en realidad, y es como que qué mal. Y en cambio la de Trafalgar, que es una derrota brutal, con miles de muertos, y que desaparece la Real Armada casi por completo. No es que desaparezca, pero bueno, que queda muy desorganizada y muy mal. Se queda sin medios. Es como si, muy heroico, todo muy ensalzado, en fin, se volcó el Estado con las víctimas, ¿no? En fin, fue tremendo, es una cosa impresionante. Bueno, pues ahora prácticamente hemos llegado al final de la batalla, y me gustaría dar las gracias a Crisanto. Hombre, gracias. Pero muchas gracias, y espero verte por aquí otra vez. Sí. Te espero con Lepanto, por favor, que eres otro que te gusta. Le digo que Crisanto es una persona que sabe de verdad muchísimo. Además, ha contado, es que ya digo, se ha estado reprimiendo porque sabe mucho sobre el tema, ha leído mucho, ha investigado, no solamente el historia, o sea, no es la persona que lee libros de otros, sino que ha investigado, ha ido a ver documentos, ha elaborado teorías propias en el libro que os digo que tiene escrito y que no ha editado. Espero que se anime pronto. Y es una persona que sabe muchísimo, y además digo, y cuando nos juntamos por allá en alguna cenita y tal, y después de la cena nos vamos a un pub de estos, ahí, una cerveza cada uno, donde se puede hablar, efectivamente, que no haya música muy alta, y yo creo que ya nos conocen porque nos ven ahí siempre hablando de lo mismo, y un amigo más que siempre nos juntamos con estos temas, y nos gusta hablar de historia, y ya digo, y entonces, como siempre decimos, ¿para qué no vamos a guardar? Vamos a compartirlo, ¿no?, con la gente, y no, es bonito, yo pienso que es bonito. Sí. ¿Quieres decir algo a modo de despedida? No, la verdad es que el Lepanto es un reto muy interesante. Sí. Muy interesante. Claro. Lepanto es una batalla más que es en el entorno histórico. Pero bueno, de Lepanto lo haremos. Ya. Pues bueno, a modo de, no sé, una reflexión sobre Trafalgar. ¿Te ocurre algo ya? Y yo ahora seguiré, ya acabaré, más acabo, ya remato el programa con las bajas, con las conclusiones. Ya eso me quedo yo a hacerlo. Pero antes de hacerlo... ¿Qué se te ocurre? Yo creo que Trafalgar significa, por eso decíamos hace un momento que fue una cosa increíble la derrota, o magnificar esta derrota como heroica y tal, porque es que es donde surgen o se ven todos los valores hispánicos en realidad. Es decir, estoicismo, valor, heroísmo, sacrificio. Y disciplina, porque es decir, disciplina, absoluta, es decir, sabemos que vamos a ellos los crímenes luego con sus partes de guerra. Pues es estoicismo total español. Allá vamos. Sí, vamos a una muerte segura, pero vamos. Bueno, pues sabemos que tal, pero ahí que estamos. Es increíble. A partirnos la cara y es que es increíble. Realmente de Trafalgar trasciende un poco otros temas, y por eso quería tratarlo hoy. Y bueno, yo creo que más o menos ha podido quedar la cosa clara para todos. Pues Crisanto, lo dicho, muchas gracias. A ti. Y de verdad que te espero con Lepanto o con lo que se nos vaya ocurriendo. La idea no es del podcast no nos trae mucho invitado, pero cuando tengo un amigo que sabe y además me encuentro a gusto con él y tal, pues ni lo dudo. Y espero que, ya te digo, que nos acompañes en otro viaje, a la historia de España. Con mucho gusto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, la batalla terminó, con una derrota evidentemente de la escuadra combinada, una derrota aliada. De los 33 navíos que formaban la flota combinada, solo 15 lograron retirarse sin entregarse a los ingleses. Los otros 18 se habían rendido a los británicos. Gravina se dirigió a Cádiz con su príncipe de Asturias revolcado, pero el protagonista realmente de esta postbatalla fue el temporal. El temporal que esperaban todos se produjo, que llegaría hasta el 27 de octubre, es decir, del 21 de octubre, fecha de la batalla, hasta el 27, prácticamente una semana, hubo un fortísimo temporal en la zona del estrecho,
que acabó de destrozar a las flotas contendientes. Cuando llegan a Cádiz todos los navíos de la flota combinada hispano-francesa, rápidamente se reorganizan, buscan tripulaciones, completan tripulaciones como pueden, para echarse otra vez a la mar e intentar rescatar a los barcos que habían apresado a los ingleses. Fijaos qué manera de luchar, ¿no? Claro, ¿qué pasaba? Pues que los ingleses habían apresado barcos de la flota combinada, pero no tenían suficiente tripulación para gobernarlos, y además, si a esto se le suma la gran tormenta, todavía mucho más complicado. Pues hubo numerosas rebeliones en los barcos de tanto franceses como españoles para deshacerse de los ingleses que les llevaban a remolque. Los barcos, españoles y franceses que salieron de Cádiz lograron intimidar a los ingleses que iban remolcando estos barcos, como antes comentaba, con lo cual se rescataron varios navíos que los ingleses se llevaban a Gibraltar. Pero la situación era muy, muy complicada, complicadísima. Por ejemplo, el 22 de octubre, el día después de la batalla, el Redoutable, el navío francés que iba remolcado por un navío inglés, pues se hundió. Ahí murieron muchos marineros heridos que no se pudieron trasladar, como pasó con el Santísima Trinidad, pues no dio tiempo a sacar a todos los heridos del navío y se hundió con ellos. La verdad, verdaderamente triste la situación y realmente escalofriante. El Santísima Trinidad, como antes comentábamos, pues también se hundió con casi 100 heridos dentro, no dio tiempo a sacar a todos. Claro, los ingleses se dan cuenta de que van a perder todas las presas, la van a perder porque no pueden gobernar los navíos revolcando y los navíos revolcados con marineros que están deseando la rebelión. Y de hecho, para evitar este problema, quemaron varios navíos de la combinada porque ya veían que era imposible llevárselos a Gibraltar. Bueno, pues esos navíos españoles que salen de Cádiz para intentar rescatar a sus compañeros, por ejemplo el navío El Rayo, el San Francisco de Asís, el San Justo, el Montañés, se dirigen, avistan al Santa Ana que está siendo remolcado por navíos ingleses hacia Gibraltar. Entonces se acercan a estos navíos ingleses para intimidar, y evidentemente hace que los ingleses lo sueltan al Santa Ana, que era uno de esos navíos importantes de la flota española, y es remolcado hasta Cádiz, habiéndole liberado de los captores ingleses. Hay que decir que muchos de estos barcos a la vuelta encallaron en las costas de toda la zona de Cádiz. La verdad es que meternos en detalles es un poquito ya complejo porque llevaba mucho tiempo, pero realmente fue terrorífico. Ya digo, después de la batalla, con el agotamiento de las tripulaciones, con los barcos en mal estado, prácticamente navegaban bajo mínimos, pues a la vuelta, con el gran oleaje, muchos fueron contra la costa. Bueno, después de los 18 barcos que los británicos capturaron, tan solo llevaron a Gibraltar 4. Entre ellos el San Juan Nepomuceno y el San Ildefonso, más dos franceses. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que el almirante Rosilly llegó a Cádiz. El almirante que iba a sustituir a Villeneuve llegó a Cádiz el 25 de octubre. Y se encontró, pues eso, imaginaos con lo que se encontró en Cádiz. Con los restos de aquella increíble escuadra, se encontró con que solamente 5 navíos estaban en condiciones de combatir. Así que decide quedarse allí y esperar órdenes de Napoleón. El problema de las bajas ya no es solamente la cantidad de hombres, sino la calidad. Por ejemplo, la flota española perdió muy numerosos mandos y numerosos, de lo que estaba muy, muy, muy escasa, mandos y hombres de mar de los que ya nunca más se recuperó, nunca más. Mientras Inglaterra tenía repuesto, y Francia también, porque realmente eran potencias ya consolidadas, España ya no solamente fue la pérdida material, que como antes comentábamos no fue tanta, sino que la pérdida el valor de algunos hombres que dejaron su vida en Trafalgar, esos muchos marinos ilustrados, ¿no? Y preparados y conscientes del momento que vivía España. Esa gente desapareció en Trafalgar. Trafalgar se perdió mucho más que una batalla. Realmente, como siempre hemos comentado, Trafalgar supuso el fin del Imperio Español. Bueno, pues acaba la batalla y vamos a ver las consecuencias. Para cerrar el programa vamos a ver qué repercusiones tuvo esta batalla sobre todo en las 3 naciones contendientes. Inglaterra evidentemente fue la gran vencedora, consolidó ya su acreditado dominio en los mares y iba a poner en el punto de mira pues el Imperio Español. El Imperio Español, como tratamos en el capítulo de Buenos Aires, va a ir a por nuestras posesiones ya prácticamente con el Atlántico prácticamente en su poder. Fija su vista en las provincias de América y la cosa se va a quedar en Buenos Aires, afortunadamente.
porque cuando Napoleón invade la península, pues el ejército británico que estaba destinado a ir a América, pues cambia la orientación y va a venir a España pues a combatir a Napoleón en nuestro territorio. Francia, pues abandona los planes de Napoleón, esos planes primero los planes de ultramar y los planes de invasión de Inglaterra, y eso lo olvida absolutamente. Como antes comentábamos, se va a centrar en la guerra en el continente, y la primera batalla, la primera campaña va a ser contra los rusos y los austriacos, que terminará con Austerlitz, con una victoria absolutamente abrumadora. La marina francesa tenía prácticamente 100 navíos y unas 50 fragatas, es decir, que una flota muy numerosa, pero flota numerosa que no iba a ningún lado en comparación con la británica, con lo cual, los planes marítimos de Napoleón quedan absolutamente en un segundo plano. Ya nunca más volverá a usar su flota Francia en una acción decisiva. El que sale con peores resultados de Trafalgar es España. Ya venía de atrás, desde luego, no podemos culpar a Trafalgar del decaimiento de España. La cosa venía de lejos. No tanto por las unidades navales que pierde, que son algunas, que prácticamente después de Trafalgar se estima que hay unos entre 40 y 50 navíos de línea aún en poder de la flota española, pero la escasez de presupuestos, la guerra de independencia, todo lo que es la situación económica general va a impedir que la flota se remodele, se mantenga. Es decir, muchos navíos van a quedar prácticamente abandonados en los puertos y en los arsenales. Un auténtico desastre. Fijaos cómo estaba la flota española, que en 1835 España solo disponía de 3 navíos. 3. En fin, no hay mucho más que decir. Fijaos que el navío del que no hemos hablado ante nuestra charla, el Príncipe de Asturias, el que era el navío de Gravina, el barco en el que Gravina tenía su puesto de mando, se hundió en el puerto de La Habana en 1817, pero se hundió de viejo, de falta de mantenimiento. En Trafalgar, como antes también comentamos, se perdieron hombres, se perdieron científicos, se perdieron hombres ilustrados. No fue solamente la derrota material. Y como muchas veces hemos comentado, Trafalgar marca definitivamente el fin del dominio español, el fin del imperio español. Lo marca Trafalgar. Es una fecha que tenemos que guardar en nuestra memoria como, hay un antes y un después. La falta de una marina va a provocar una desconexión con América, va a provocar los inicios de los movimientos de emancipación en América. Pues va a comenzar la guerra de la independencia en España, como todos sabéis, a partir de 1808. Se va a producir el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, que va a ser el detonante, ¿no?, del movimiento a nivel nacional. Y casualmente, como hemos hablado antes, la escuadra francesa que llega otra vez a Cádiz después de Trafalgar, hay muchos barcos que llegan a Cádiz, están ahí anclados, y en el momento que se producen los hechos del 2 de mayo, la flota francesa es obligada a capitular, va a quedar en manos españolas, y debido a esto es cuando se produce la batalla de Bailén. Es decir, el ejército que va hacia el sur, hacia Andalucía, la misión de Dupont es liberar la flota francesa que hay en Cádiz. Y por eso baja Dupont de una manera rápida a intentar, una operación relámpago, liberar a los franceses que hay prisioneros en Cádiz por los españoles, puesto que ha habido un cambio de alianzas absolutamente traumático. Hemos pasado de estar aliados con los franceses a, después del 2 de mayo, detectar que aquello es una invasión, que aquello va a ser un engaño, y automáticamente pasamos a estar contra ellos. Pues este viaje, esta campaña de Dupont hacia el sur, se produce para liberar a la escuadra francesa en Cádiz, y va a dar lugar a la batalla de Bailén, que supone una victoria de las tropas españolas sobre los franceses. Pues Bailén va a dar lugar a una invasión de Napoleón en persona de la península ibérica, y la guerra de independencia se va a generalizar. Se va a nombrar a José I como rey de España, se va a quitar en medio a los dos peleles y algo más de Fernando VII y Carlos IV. Comienza un periodo ya oscuro en adelante de la historia de España, muy oscuro. Pero ya es parte de la guerra de la independencia. Y vamos a terminar con este capítulo de Trafalgar, analizando un poco la situación muy por encima. Fijaos cómo cambian las cosas. Hemos estado de aliados de Francia, hemos pasado a luchar contra ellos. Ahora todo, con una convulsión terrible, se cambian las tornas y ahora somos enemigos de los franceses
tras el 2 de mayo, tras Bailén, enemigos de los franceses con los que acabamos de luchar en Trafalgar mano a mano, y aliados con los ingleses que mandan un ejército a la península, el famoso ejército de Wellington. Es decir, fijaos, esos cambios de esos cambios se deduce en qué situación estamos. Muchas veces cuando se ve la historia de lejos, dice, bueno, ¿cómo es posible que fuéramos aliados de Francia, luego enemigos, luego otra vez amigos? Los ingleses nos acaban de vencer en Trafalgar y al poco tiempo los tenemos en un ejército de aliado en la península. Desastroso. Realmente la época es horrible. Y luego si juntamos a todo esto la tradición de Fernando VII y el futuro que nos aguarda a principios del XIX, la cuestión realmente se pone negra. Pero es la historia de España y hay que contarla y asumirla y punto, no hay ningún problema. Lo único que digo, es una época tan difícil de entender, el cambio de alianzas, que si no se explica un poco con detenimiento, pues nos podemos perder en estos pocos años que la cosa se pone muy difícil. Y bueno, pues vamos a terminar. Trafalgar, las bajas fueron tremendas, fueron españoles cerca de unos 1.200 muertos. Como luego se intenta rescatar los barcos, como el Santísima Trinidad, los ingleses lo tienen, ya digo, están obsesionados con su captura. Al final lo capturan, evidentemente, y mientras lo revolcan, pues el Santísima Trinidad se hunde, ese escorial de los mares, ese navío de 4 puentes, se hunde, pero fijaros que lamentable, no da tiempo a sacar a los heridos que hay dentro, heridos muy mal heridos, y se hunde con casi 100 hombres dentro, en medio de la tempestad, ¿no? Los remolcadores ingleses no pueden, en fin, se tienen que deshacer de él y el navío se hunde. En algún lugar de cerca de Cádiz, pues por ahí andará el Santísima Trinidad, ese buque enorme. La cantidad el sufrimiento que pasó aquella gente. Franceses tuvieron también muchas bajas, cerca de 3.000 bajas de muertos. Los ingleses unos 600 muertos. En fin, luego hay que decir que muchos heridos morían después, pero bueno, que murieron pues todos luchando por su país, por su bandera y por su supervivencia, porque realmente Inglaterra se jugó mucho en aquella batalla, muchísimo. Y bueno, esta es la historia, así de triste, batallas, guerras, pugnas. Y para cerrar Trafalgar, pues como siempre decimos, pues hoy hemos hablado de todos estos hombres. Churruca, de Gravina. Gravina, por cierto, murió poco tiempo después de la batalla a causa de las heridas. Muchos hombres que estuvieron en la expedición Malaspina murieron en Trafalgar, marinos ilustrados, pobres hombres de la costa, pescadores, gente que se alistó allí, como antes hablábamos, son igual de importantes. La gente dejó allí su vida, lucharon aquel día y encontraron allí su fin. No tiene mucha más explicación. A esta gente le hemos dedicado el programa. A los marinos españoles, a esa gente que no hace tanto tiempo pues les tocó vivir aquella época, sin más. Y como siempre decimos, nuestro recuerdo, nuestro respeto, y con este programa hemos querido rendirles un homenaje, creo que muy merecido, muy merecido. Vivieron una jornada de las más memorables de la historia de España, con toda seguridad. Y hasta aquí hemos llegado. Os espero en un nuevo programa. Memorias de un tambor.